CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están, estimados amigos de CADEFI? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy los saludo con una sonrisa un poquito nerviosa, porque realmente estoy muy emocionado, entusiasmado, sí, un poquito nervioso, por la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita se los voy a presentar. Les podría decir que el día de hoy vamos a tener una charla, sí, especial, sin demeritar a todos los ponentes que participamos aquí en CADEFI. La mayoría, evidentemente, todos tienen el conocimiento, la experiencia, la trayectoria y sobre todo a todos los que algo les une, un sentido común respecto a la pasión que le ponen realmente a lo que hacen. Realmente para ellos no es un trabajo, sino básicamente es una pasión de lo que ellos realizan. Me voy a permitir el día de hoy presentar en primer lugar, es su segunda aparición aquí en el programa. Yo no sabía, ya lo habían invitado anteriormente, el doctor José Padilla Hernández. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, yo encantado de la vida por estar aquí con ustedes. Te entiendo que sea tu primera, bueno, más bien es mi segunda, es tu primera vez conmigo. Sí, doctor. La verdad es que para mí es un gusto siempre participar en estos foros en donde tengo el privilegio de compartir el conocimiento con grandes especialistas de la materia impositiva. Un tema que nos apasiona, siempre les digo a mis alumnos, hay que buscarse un amante, pero no de los que ustedes piensan, sino por lo menos esta cuestión fiscal, algunos lo hacemos como nuestro amante, ¿no? Vamos queriéndolo poco a poco y te vas apasionando, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver. Precisamente es la pasión de la que hablamos. Realmente con todos los participantes y en especial con los que tenemos el día de hoy, esa es la pasión, ese amante realmente de que se tiene por el estudio, por lo que se hace, por la profesión, por la dedicación y sobre todo, y de verdad es algo que se agradece bastante, el hecho de que no se quedan con nada. Realmente el punto es compartir ese conocimiento, que nosotros aquí en CADEFI lo que pretendemos es acercarle precisamente a nuestra audiencia ese cúmulo de conocimiento, experiencia y trayectoria que traen cada uno de ellos. Y también voy a pasar a presentar al doctor Juan Raúl López Villa, un erudito realmente de la materia. Él ya lleva varias también participaciones con nosotros, cosa que le agradezco bastante, doctor. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un honor estar aquí nuevamente con ustedes y qué mejor con el invitado de honor que tenemos ahorita para compartir conocimiento. De verdad, yo estoy muy agradecido con los dos. Ya verán por qué les comento inicialmente que es una charla especial, porque prácticamente no tiene ningún desperdicio los aportes que realmente cada uno nos puede hacer desde su experiencia. Y como dice el doctor José Padilla, paren la antena porque realmente se van a ver muchas cosas interesantes. Es lo que él regularmente comenta. Tuve la oportunidad de ser su alumno hace unos meses en un diplomado y la verdad es que a mí me encantó la forma en la que aborda, que transmite ese conocimiento y pues obviamente que no dudamos en invitarlo y gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema básicamente de lo que sería el procedimiento para la determinación de las operaciones simuladas. Sabemos de antemano que es un tema que ha sido ya relevante, trascendente durante varios años ya hasta ahorita. Se están viendo las secuelas, digamos, de todas esas reformas que han venido dándose, diríamos que desde 2004 con la aparición del CFDI, 2014 modificación a lo que es el Código Fiscal de la Federación, 2019, 21, 22 y precisamente comentamos y dijera la Biblia y vendrán cosas peores, ¿no? Entonces todavía veremos hasta dónde va a llegar esta situación de lo que se va dando en este procedimiento de operaciones simuladas. Si me lo permiten, yo quisiera llevar en dos vertientes esta parte de la charla respecto primero a comentar parte de lo que son los antecedentes, que yo creo que es válido poner en contexto a nuestros amigos el hecho de qué antecedentes tenemos, de dónde viene realmente esta situación de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que si lo vemos tal cual está impregnado de una situación, un concepto que yo creo que nos tiene a nosotros como contadores, nos tiene de cabeza y que ese Código Fiscal de la Federación, si uno lo huele, prácticamente huele a una situación ahí fantasmagórica que se dice lo que es la materialidad. Está impregnado de eso. Huele a hostilidad. Hay hostilidad, doctor, precisamente a partir de estas modificaciones que se han venido dando. El punto precisamente es dar ese antecedente, si me lo permiten, precisamente para poner ese contexto y ver cuáles han sido esas variables que se han venido dando, aterrizarlo ya a nivel de piso y ver en un momento dado en dos situaciones. La primera, preventiva, que pudiéramos tener en nuestro quehacer diario, tanto como contadores como abogados, y la segunda ya en una situación que tengamos una cuestión de revisión. Y empezaría, bueno, el que quiera tomar la palabra, si les parece, para dar ese antecedente, por favor.
Bueno, pues si me Gracias, permiten, doctor. Mucho gusto. gracias. Señalaría que la génesis de todo esto deriva esencialmente, como bien lo comenta, pues de la intención, en primera instancia, del legislador de adecuar estos 15 acciones BEPS a nuestra legislación. Pero más que adecuarla, pues encontramos que se tropicalizó de alguna manera. La autoridad en esta pretendida lucha en contra de la supuesta facturación, señalando también en la exposición de motivos de forma reiterada a los famosos factureros, pues una forma preventiva para que a través de un procedimiento sui generis, que yo le llamo, pues la autoridad pueda determinar si los gobernados pueden acreditar la famosa materialidad, que prácticamente a partir de 2014 es cuando se implementa este concepto que atrae a muchos de cabeza y que con ello, bueno, pues la autoridad, utilizando conceptos del derecho civil, como es la presunción juris tantum, deja la carga de la prueba al gobernado. Y con ello entonces regula a dos personajes, ¿no? Aunque no lo refiere de esa manera en el Código Fiscal, son las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen esas operaciones simuladas o que pretenden deducir esas facturas, que si bien es cierto no son falsas y cumplen con todos los requisitos, las operaciones que implican y que conllevan pues son simuladas o fantasmales, como le llaman. El punto es que la autoridad pues parte de premisas muy discutibles y que me encantaría también en su oportunidad saber la opinión del doctor en este contexto, porque la autoridad va a validar, valga la expresión, los actos jurídicos del gobernado. De entrada, entonces, nos surge la primera pregunta, si la autoridad fiscal tiene facultades para determinar o no la inexistencia de los actos jurídicos. De primera instancia, nos suena extraño, nos suena raro que una autoridad administrativa se otorgue facultades para validar los actos jurídicos de la autoridad, situación que evidentemente no se encuentra ni en las facultades de comprobación del primer párrafo del artículo 42. Y en ese contexto, pues la autoridad se sigue de largo y determina o no la validación de los actos jurídicos. Y esto nos lleva o nos remite al Código Civil Federal, que es de 1928 y que recordaríamos que el Código Civil o los legisladores de aquel entonces copian de alguna forma o heredan o adaptan pues la corriente francesa y la corriente alemana para el concepto de hechos jurídicos, actos jurídicos y negocio jurídico. Y en pocas palabras no vamos a hablar de ese concepto tan amplio que hay muchos tratadistas al respecto en esos temas y lo podríamos condensar de una forma muy breve en 3 elementos. El Código Civil en nuestro país determina ya en el ámbito de derecho privado que para que un acto jurídico tenga validez, y es decir, sea existente, se requieren 3 elementos. Primero, la voluntad de las partes. Segundo, que el acto sea lícito o esté dentro del mercado y que exista finalmente la solemnidad. En ese contexto, no todos los actos jurídicos requieren de solemnidad. Por ejemplo, verbigracia, en el caso del matrimonio, ¿no? Aunque se puede otorgar un poder para que una persona comparezca por otro, se requiere la solemnidad en el matrimonio, en el contrato de donación y en el contrato de compraventa. En ese contexto, basta y sobra que se den esos 3 elementos para que exista el acto jurídico. Todos los demás elementos adicionales podrían generar, en caso de que exista error, mala fe, dolo, etcétera, pues una violación en ese procedimiento que implicaría la nulidad relativa o absoluta y nada más. En este contexto, entonces, vemos que también, además, dicho sea de paso, que el Código Civil Federal previene y establece que para efectos de simulaciones de actos jurídicos que afecten a la hacienda pública, va a ser el Ministerio Público el que va a llevar a cabo el juicio ante una autoridad jurisdiccional para demandar la nulidad de los actos. Es decir, que si se trata de la inexistencia de los actos jurídicos de un particular que afectó al fisco, debería, en términos del Código Civil Federal, procederse a través de un juicio ordinario. Pero esto evidentemente la autoridad no le hizo caso, le dio coletazo y estableció que tiene facultades para determinar la inexistencia. Y me adelanto 30 kilómetros, perdón, doctor. Adelante. Y en este contexto entonces, valga la expresión coloquial de cuando acá la falta de activos, personal e infraestructura podrían generar la inexistencia de un acto. En el peor o mejor de los casos podría generar la nulidad la nulidad relativa o la nulidad absoluta del acto jurídico. Recordaríamos que el tema o el ámbito de acto jurídico está en derecho privado. Sí. Y finalmente, y con eso ahí lo dejo en la mesa, señalaría
en qué parte del Código Fiscal o en qué parte de las reformas que usted refirió de 2014 a 2022 nos definen el concepto de acto jurídico para efectos fiscales. Yo les he dicho a mis alumnos, el que encuentre ese concepto está exento. Tristemente no lo han podido encontrar el día de hoy. Y de ahí me lleva a hacer una pregunta. En este sentido, ¿sería lo mismo una operación inexistente que una simulación? No, bueno, claro que no. En este contexto, la autoridad considera de una forma muy pragmática que ella unilateralmente determina la inexistencia del acto. Así es. Pero se basa en 4 elementos que de corrido, valga la expresión, que no son optativos cuando no tengan activos personal e infraestructura. Pero no señala, activos personal e infraestructura, no señala uno u otro. Okay. Quiere decir que si el EFO, y ya estoy dando ahí, hablando de más, perdón, que si el EFO demuestra que sí existieron los activos o personal o infraestructura, entonces no encuadra en el primer párrafo del 69 y entonces no procedería en teoría la inexistencia. Ese sería de entrada pues mi punto de vista para... Aquí tratando adelante. de entender lo que en su momento plasmaron en el Código Fiscal de la Federación, en ese 69, que yo creo que todo el mundo ya pareciera ser que a esas alturas de la jugada ya se lo saben de memoria, ¿no? Hacen referencia a actos jurídicos. Tú preguntas, oye, ¿será lo mismo? Aquí entra a colación la figura de la simulación. Cuando yo realizo un acto jurídico, evidentemente, esto puede ser de manera consensual o de manera formal, que ya aquí el abogado ya definió en qué casos debe de haber esa formalidad, no en todos los demás. Desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos en donde pues, los integrantes de la Corte pues, van más allá de... ¿Por qué? Porque ellos ya no se han encargado solamente de juzgar, sino de legislar cuando juzgan, como el tema de la fecha cierta, ¿no? Pero la simulación... ciertamente, si las leyes fiscales no me definen un acto jurídico, bueno, desde mi óptica, cuando el Código Fiscal, el mismo artículo 5, en su párrafo 2, me permite aplicar de manera supletoria el derecho federal común, entre ellos el Código Civil Federal, pues acá ya estamos ante la presencia de los actos jurídicos, ¿no? Y ese 2180 que versa sobre la simulación, dice, es simulado el acto, habla de actos, en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que no ha sucedido, o lo que no se ha convenido. Luego entonces, si a lo mejor tú y yo estamos tratando de decirle a terceros que hicimos una compraventa, la misma que no sucedió, tiene cierta intención de engañar a terceros, entre ellos el Fisco Federal, que es el más dañado al final del día, ¿no? Y entonces trato yo de mandarlo al Código Fiscal cuando precisamente en su párrafo 5 del 69b dice que esos actos no producen, ni produjeron ningún efecto fiscal. ¿Por qué? Porque si no hay sustancia, si no hay operación, si no hay acto jurídico, ¿cómo podría yo darle un efecto jurídico a un acto que nunca se dio? Solamente a lo mejor quedó en papel. Correcto. En un contrato, en un comprobante fiscal. Pero el acto per se nunca se dio. A lo mejor, abogado, yo desde la óptica como contador digo, yo no le veo tanto problema en la materialidad. Porque si yo, por ejemplo, te vendo este compendio, este es el acto jurídico. Una compraventa. Sí. Yo te vendo, tú lo compras y hay materialidad. Ya nada más le vamos a dar a lo mejor la formalidad pensando que estamos hablando de una operación de $1,000,000 para los temas esos de que el fisco quiere que haya contrato, etc. Sí. Entonces, ahí está el acto jurídico. Necesariamente viene la parte siguiente, que es el registro, porque esta operación, este acto jurídico, modifica la situación financiera de las empresas, pensando en que seamos sociedades mercantiles. Sí. Se modifica la situación financiera y por lo tanto
tenemos que hacer el registro respectivo. Sí. Entonces, acto jurídico, registro, de acuerdo a la normatividad contable, normas de información financiera. Sí. Ok, ahí está el registro, que va a comprobar financieramente lo que se sucedió en realidad. Correcto. El contrato, a lo mejor para que ese registro quede un tanto cuanto más respaldado. Pero ojo, acto número 1, la materialidad, el acto, ahí está. Registro la operación, le doy el contrato. Ese es el acto número 2. El tercero, el efecto fiscal. El que me permite, si de tu lado, el 25, deducciones. Deducciones, sí. Y ese 27, tercera, que hay un comprobante fiscal. requisitos. Y tú le das el efecto correspondiente, pero hay materialidad, hay razón de negocio. Pero si no hay acto jurídico, no hay materialidad. ¿Cómo tú pretendes darle un efecto fiscal a una operación que no existe? Solamente ya simulamos que yo vendo y que tú compras. Luego entonces aquí la autoridad, bueno, es el 69B que dice que la autoridad presume que cuando un contribuyente que no tenga activos, infraestructura, capacidad, directa o indirectamente, para realizar esas operaciones, presumirá la inexistencia de las operaciones, cosa que aquí ya le empieza a fallar. Exacto. Ya le empieza a fallar algo. ¿Por qué? Porque desde la redacción de ese párrafo primero, le hicieron con las patas. Okay. Porque si al final del día lo que querían es, te agarré, no hay materialidad. Sí. No hay acto jurídico. Yo creo que ahí, ahondando, perdón que le interrumpa. Adelante. Pero si no se me olvida. Nos hablamos de tu abogado, por A favor. ver, si me permites. Con todo gusto. Aquí viene un tema fascinante, porque la autoridad en primera instancia va a ser la que va a considerar que no tuvo activos, personal, infraestructura, etcétera, pero de acuerdo a su buen saber y entender, porque va a ser experta, va a ser todóloga. Lo simpático es que la autoridad va a considerar a posteriori que no tenían esos activos hace 4 años. ¿Con base en qué elementos la autoridad señala que hace 4 años no tenía el activo personal e infraestructura? ¡Qué maravilla! Ha de tener esa bola de cristal y de decir con Madame Sassou, mira, ahí efectivamente en esa época no tenía personal e infraestructura. Pero yo soy necio y perdóname que necé de nueva cuenta. Dice el Código Civil, se entiende celebrada la compraventa aunque no esté entregada la cosa, ni satisfecho el precio. Si le digo aquí al contador, oiga, le vendo mi vehículo en tal cantidad y está de acuerdo, sí, ni lo ha visto. Si no tiene, si está desvielado, si el motor no sirve, si no tiene llantas, ya serían vicios de la voluntad, error, dolo, mala fe, etcétera. Y eso, en el peor de los casos, generaría la nulidad absoluta o relativa, pero no la inexistencia. Exacto. El acuerdo de voluntades existió, es una cosa que está en el mercado ilícita. Si hubo solemnidad, pues no requiere solemnidad, pero lo hicimos en un contratito para que esté tranquila la cosa. Pero en primera instancia el contrato fue un acuerdo de voluntades. El Código Civil en primera instancia, de acuerdo a la teoría francesa y derivada también de la teoría alemana en el negocio jurídico que deriva en los contratos y en los convenios, no establece como solemnidad o requisito sine qua non el contrato por escrito. Ahí está. Entonces, si celebramos un acuerdo de voluntades, acordamos que me va a vender unas sillas y por X o Y circunstancia en un escenario hipotético, sí me dio las sillas, sí le pagué, pero resulta que pues la persona que me vendía esos bienes, pues el 80% de los bienes los simuló, pero conmigo el 20% de las operaciones no las simuló. La autoridad va a partir de esa premisa. Pero por otro lado, ¿quién determina el volumen de personas, activos o personal, sino la autoridad? ¿Con base en qué elementos? No tengo una idea. Pero la imaginación es tan grande que Walt Disney hizo un emporio de un ratoncito. Entonces la autoridad pues parte también de la imaginación, de la inventiva, de lo que ella considera debería de ser. Y parecería entonces que es al revés, que quien determina los tipos de negocios es la autoridad, no el contribuyente, ¿no? Claro. Parece que el contribuyente se tiene que adoptar o adecuar a las medidas que establece la autoridad en ese contexto. Y comentaba atinadamente también el doctor el hecho de que
existen además más causales. Yo hablo de 5 causales que se pueden iniciar, a través de las cuales se puede iniciar el procedimiento administrativo. La ortodoxa, pues es cuando la autoridad detecta. ¿Con base en qué? Pues en su base de datos. La segunda, cuando el contribuyente está ilocalizable, ya le echó el ojo, ¿no? Pero hay que recordar todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que pueda considerarse ilocalizable. Si está cerrado el local, no es suficiente para que se pueda considerar ilocalizable. Claro. Y además tiene que notificarlo por estrados, que generalmente, desafortunadamente, a veces la autoridad no lo lleva a cabo. El tercero chismoso o tercero colaborador, que por cierto el dictaminador ya es pariente, hermano, primo, hermano del sapo. Tercero colaborador, claro que sí. Y la otra figura híbrida, cantinflesca, es que sí se puede, pero no se puede. Es decir, es una facultad de gestión, pero ya mágicamente la autoridad, en este caso el Poder Judicial, pues ya creó jurisprudencia de que se puede llevar a cabo la simulación a través de las facultades de comprobación. Y ahora la última facultad, pues es la más cantinflesca de todas, que es una verdadera maravilla, el monumento a la incongruencia, porque la hermenéutica o la teleología de fondo del 69 es que se base en la simulación de operaciones cuando no existan activos personal e infraestructura. ¿Y qué dice la última reforma en 2022? Pues cuando el contribuyente le pida al compadre que éste le facture con activos personal e infraestructura. Entonces ya no entendí. Aquí el tema fue que yo calculo que aquí el creador de la norma, yo ya evito decir lo que quiso decirle el legislador. No, bueno, porque ni siquiera esos no saben ni leer. Perdón. Bueno, los asesores del legislador. Fue precisamente como bien lo apunta ese abogado. Pues dicen, oye, a lo mejor suponiendo que a lo mejor fui de los que me restringieron el uso del certificado de sello digital. Oye, pero yo necesito seguir operando. Claro. Le pido a mi compadre. Sí, oye, claro. Compadre, échame la mano, ¿no? Factura por mí. Y entonces precisamente viene la modificación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a los contribuyentes o a los asesores les viene la creatividad, cómo maquinar, seguir sacándole provecho a este tema de la compraventa de facturas. Okay. Y entonces a mí se me ocurre, oye, le dicen al compadre, pero fíjate luego cómo se la sacan, como dicen los chavos. Ajá. La idea, ojo, la idea. Sí, todos habíamos pensado. Sí, claro, yo lo sé. Pero mejor aclaro. Sí, claro. Más vale. A lo mejor dicen, oye, ¿por qué no creamos una AMP? Ok. Y dicen, caray, ¿y eso qué es? Por eso te estoy diciendo, porque quién sabe si los del fisco lo sepan. Ya. Una asociación en participación. Entonces le damos vida a otro contribuyente, porque para efectos fiscales una AMP es una persona moral. Chistoso, ¿no? Sí. Porque una AMP, mercantilmente, pues es esto. Así es. Un contrato. Sí. Que en cualquier momento, se acabó. Adiós, no me interesa asociarme contigo. Sí. Pero para efectos fiscales es una persona moral. Claro. Bueno, pues vamos a sacarle provecho a este vehículo corporativo fiscalmente. Sí. Y hacemos este tipo de operaciones. Se dio ese tipo de creatividad y parece ser que hay gente ya pensante de aquel lado y dicen, ya te caché. Vamos a tratar de inhibir ese tipo de operaciones porque ya no lo pudo hacer él, porque ya está en la lista negra, suponiendo. Pero es necio, como decías, es necio. Sí. Pues a lo mejor viene la sofisticación de las ideas, etc., y lo hacen de esa manera. Sí. Entonces viene esta adición de este último párrafo al 69, en vigencia a partir del 1 de enero del presente, precisamente para, ya no puedes, porque tú estabas de los del 69, párrafo primero. El tema es, como bien lo apuntas, abogado, ¿cómo carajo la autoridad presume que porque no tengas personal, suponiendo que sea por personal, los CFDIs que expides, no hay operación real? Sí. Y por lo tanto te invito a que demuestres que efectivamente esa operación se dio. Por eso insisto, yo hago la correlación de ese 69, párrafo primero, con el 2180. Y todo lo relativo al Código Civil, porque hace rato comentabas tú del consentimiento. El 2249 compraventa. Perfecto. La compraventa se perfecciona por el mero consentimiento, aun cuando esto no te lo haya entregado. Así es. Ni tú el precio me lo hayas satisfecho. Ya está perfecta la ley. Pero ya se perfeccionó. No hay necesidad de la solemnidad
no según el código, pero sí los ingratos de la Corte dicen, no hay solemnidad, no hay operación. Así es. Claro. Ahí también llama Entonces, la atención. pues tal pareciera que nuestro sistema jurídico mexicano valió para dos cosas. Es que también llama la atención que todo esto parta de una suposición de parte de la autoridad en una presunción. Sí, bueno, es que la autoridad encontró una fórmula genial que ya la aplicó a razón de negocios, que ya la sigue aplicando en otros artículos, 42B y demás, sobre la presunción y dejando la carga de la prueba del contribuyente. Y en este último punto que comenta el doctor, bueno, pues, ¿cómo le va a hacer la autoridad para demostrar que Juanito utilizó el activo personal del vecino? O sea, ahora, basta y sobra, y ahí lo reitero, con que el EFO demuestre cualquiera de esos 4 puntos en su existencia para que no proceda. Oye, ahorita que dijiste eso, y si te lo prestaron y no te cobraron, esa está pecado. Sí. Porque ya estamos ante la presencia de un esquema reportable. Oye, pues para donde quiera que me mueva, de todas maneras se molesta. Bueno, pero ahí viene un punto, ya que estamos en confianza. No, pero por supuesto que estamos en confianza. Somos aquí. Y ya que lo bueno es que nadie nos escucha. Lo bueno es que estamos haciendo cosas que nadie nos escucha. Amigos. El tema es que, hablando de esquemas reportables, nada más como un mero comentario al margen que comentábamos hace ratito antes de entrar a escena, es el hecho de que se tiene que remitir el esquema reportable aunque no se haya implementado. Ahí no entiendo bien cómo le hace daño al fisco lo que no comió. A ver, espérame tantito. ¿Dónde está el perjuicio? O si el asesor fiscal, siendo no abogado o lo que fuera, le da el esquema reportable, el cliente, el contribuyente está bien bonito, se lo da al abogado, el abogado le cambia, lo modifica, pero el asesor fiscal tiene que notificarle a la autoridad cualquier modificación. A ver, espérame, ¿cómo voy a notificarle si yo ya no trabajo con ellos? Es un absurdo porque el fisco te dice, yo presumo que me ibas a engañar, pero no me engañaste. Pero de todas maneras, pásale para acá. Tiene que tener una relación y un vínculo contractual con monividente, el asesor, para poder saber ese tipo de cosas. O a lo mejor en su antecesora, ¿no? La PARC, ¿era la PARC o ¿cuál era esta? Cuando estaba en los tiempos de acá que encontraron un señor por allá en los... sí es cierto, sí es cierto. Que era una vidente, ¿no? PACA, que sabía de la PGR. La PACA, la PACA, sí, ¿no? Que era una supuesta vidente. Bueno, la ha utilizado el gobierno para muchas cosas. O sea, imaginen si no lo va a poner ahorita en esa presunción. No. Entendiendo cómo esa presunción, digamos, esa consideración que se hace de algo como cierto y real a partir de ciertos indicios de los que no tenemos realmente la certeza. Dices, a ver, autoridad, y me bajo un poquito al tema de la parte contable, pensando en situaciones de postulados básicos, sustancia económica, doctores. Así. Digo, a ver, espérame, yo tengo años trabajando de la misma manera, esta empresa viene es la tercera generación, y así hemos venido manejando, y así me... Bueno, hay un punto ahí, perdón que interrumpa y que se me había barrido señalar, que en teoría toda esta serie de reformas del proyecto de las 15 acciones BEPS, iban dirigidas o traían la dedicatoria para las transnacionales. Eso no se ve en la reforma, excepto quizá en el tema de plataformas digitales. Sí. Pero por otro lado, la forma a través de la cual lo trató de plantear la autoridad, pues se ve verdaderamente inviable en principio. ¿Por qué? Porque la autoridad está primero publicando a un contribuyente, pero en un procedimiento que no es el definitivo. Pero ya le causó un agravio. ¿Sí, ya me exhibió? Ya lo exhibió públicamente, ya en el gremio ya está como el apestado, pero además le está afectando en su prestigio, ¿no? En su honorabilidad. Claro. Y eso implicaría que en algún momento, en caso de que no se determine como definitivo, que le reclame daños y perjuicios a la autoridad, por un lado. Segundo, tiene 15 días para defenderse después de la última publicación. Y en ninguna parte del 69B nos señala cuándo es la última publicación, porque la autoridad lo hace a su buen saber y entender, y eso que implica una violación directa a la falta de certeza jurídica. Es decir, ¿cuándo se va a publicar la segunda publicación o tercera? ¿Cómo lo voy a saber? Pues, ¿cómo voy a saber? Y tercero, se violenta el 134 fracción primera, puesto que hasta el día de hoy, que yo sepa no se ha reformado, las únicas formas de notificación oficial acorde con el Código Fiscal son el buzón tributario y notificación personal. Por excepción, notificación por estados en ciertos casos. No diario oficial. Pero el diario oficial y la página de internet no son mecanismos de notificación oficial. No están en el 134. ¿Tendrían validez para el cómputo? Bueno, ahí lo dejo en la mesa. A lo mejor no sé qué tanto valdría, tú me dirás, abogado, que el contribuyente, en ese caso el EFO, el supuesto EFO, pues estuviese contando los famosos 50 días y que pusiera su veladora, ¿no? Y que dentro de esos 50 días la autoridad no resuelve y entonces... Bueno, antes tenía 5 días la autoridad, ¿no? Se vino abajo, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues,
No sé. Ahorita que comenta usted, doctor López Villa, respecto a que sí, efectivamente esto nació como las 15 acciones que propuso la OCDE en el plan BEPS. Pues sí, eso era básicamente para las transnacionales. Sí. Lo que pasa es que aquí en México se sirvieron con la cuchara grande y dicen, pues mira, aprovechando el viaje, vamos a hacerlo ya más doméstico y de una vez aprovechamos incluso para una cuestión que yo considero, vamos a poner aquí dos posturas, ¿no? La primera, la que realmente pudiera ser en la operación simulada, en la que sí se ha abusado, estoy de acuerdo, eso ha sucedido. Un poquito abajo del fútbol estaba el deporte nacional de la compra-venta de facturas. Sí, también hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero a lo que voy es que aquí dicen, mira, vamos a aplicarlo de una vez también para todos, y están tratando igual a todo mundo y pidiéndole materialidad para todas las operaciones cuando dices, a ver, espérame, yo no le he entrado al deporte nacional, no pude fichar para ese. Pero aún así, prácticamente la autoridad hoy por hoy está considerando que prácticamente cualquier acto es operación simulada. Es que, perdón, Sí. es que sabes que aquí el hecho de que los creadores de la norma fiscal no hagan las cosas bien desde un principio como Dios manda, hace que el contribuyente maloso con esas mismas herramientas le parta su maraca. Sí. ¿A qué voy? Esas acciones del BEPS, que ciertamente se refería a cuestiones internacionales, Sí. también toca las que corresponden a nuestro país. ¿Por qué? Porque efectivamente las transnacionales que están en México haciendo uso de ciertas herramientas legales, porque son legales, pues obviamente erosionan la base en México. Sí. Entonces dice, oye, aquí ese 5A del código, lo que yo busco, la intención es pues, la famosa cláusula anti-ilusión. Son cuestiones de elusión fiscal, que sabemos que la ilusión es permitida, Claro, es no legal, está prohibida. aunque no le guste al fisco, porque Claro. son cuestiones legales. Es muy diferente a la evasión, Claro. porque acá hay dolo. Sí. Entonces, partiendo de esa premisa, ese 5A ciertamente también trastoca la simulación, el fraude a la Sí. ley, aunque muchos decían que no, que era para anti-ilusión. No, chécalo con lupa y vas a ver que trastoca esa parte. ¿Y por qué? Se demostró con la reforma del 2020 para 2021. Porque, ¿qué pasó? Aquellos a los que se les enjuició y les quisieron causar o aplicar la cuestión penal, para 2020 el 5A no contemplaba cuestión penal. No. ¿Y Era qué una pasó? excepción. Se dieron cuenta durante el ejercicio que cuando le quisieron aplicar la cuestión penal, ¿ese qué hizo? Le voy a dar materialidad. Entonces, no me castigues penalmente, porque el 5A dice que no. Y entonces, ¿qué dice el creador de la norma? ¡Güey, se me pasó! Sí, ponlo. Y entonces refórmalo y ahora dile que sí. Bueno, sí, yo ponlo. iría más allá. Se les sí. pasó desde el 42. El 42 establece los límites hasta los cuales la autoridad puede llegar en las facultades de comprobación. Correcto. Y el 42 no dice que pueda revisar actos jurídicos ni razón de negocios. No. Y es que aparte tiene una lógica de que Entonces no no, lo pueda tendría revisar. facultades. Incluso- Porque la razón de negocios, perdón, No, se adelante, revisa en adelante, por facultades de favor, doctor. comprobación. Claro. Incluso considero, poniendo esas dos posturas de que hay quien sí está abusando de ciertas figuras y quien no. Yo me voy del lado de quien no lo hace, pero incluso se está extralimitando desde mi punto de vista la autoridad, porque hoy por hoy está calificando esos actos, cosa que no tiene la facultad, incluso hasta para una devolución de IVA. Újula, ahí ni te platico. Desde porque ahí, Cuando Bueno. te llega una negativa, Desde te ahí. pone, todo esto me tienes que traer. sí. Oye, ¿desde cómo conociste al proveedor? Oye, ¿cómo lo conociste? Sí, hombre. ¿En un café? Ajá. ¿Te lo recomendaron? Bueno, ¿Vía ya la telefónica? Corte ha señalado que no afecta en el fondo, ¿no? Si tú puedes pedir lo que sea, no afecta en el fondo, puedes pedir Bueno, pero más no afecta en el información. fondo, pero me la niegan. Pero no te da nada. No, o en el mejor de los casos está ilocalizable y ya con eso le da la vuelta. Con eso le da la vuelta. Entonces dice uno, a ver, paren el mundo, ¿no? Porque me quiero bajar. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, paren la música y vamos a ver con quién estoy bailando. Mira, ¿no? desafortunadamente, yo siempre he dicho, por los malosos pagamos todos. Sí. Porque por los malosos el 69B. Ah, no, sí, claro, y la Por compensación los universal malosos la también se vino eliminación por de la abajo. compensación universal. Pero fíjate, piensa mal y acertarás. Se viene bueno, ya se reformó el 23 del código, que entra en vigencia el año siguiente. Y esa compensación universal que sí se va a poder dar a petición del contribuyente, como que yo siento, no sé, ojalá me equivoque, Ok. como que tiene como destinatario a los CEFOS, a los CEDOS, que tienen ahí los saldos a favor de IVA que no Claro. pudieron ocupar. Y entonces ahora, chaparrito,
viene el 1 de enero del 2023, ocúpalo. Desempólvalos. Y dices, oye, pues entonces ya no entendí. Primero nos jodes a todos y ahora los premias. Y además le restringen los derechos a los CEFOS por los acuerdos conclusivos. Sí. Sí. Y eso violenta el 24 del Pacto de San José. Ahora, nada en más. ese procedimiento, doctor, ¿qué tendría que pasar respecto de los EFOS y los EDOS? Porque obviamente la autoridad le acaba notificando a cada uno por separado. Bueno, aquí hay un tema que nos da para mucho de Sí, qué no, hablar, hay un montón. que consideramos por sentido común que debería ser un procedimiento para ambos, no dos Conjunto. distintos. Conjunto. Sí, claro. Sí. Y segundo, pues yo siempre he dicho que el EDO es el contribuyente más olvidado por el fisco, lo tiene ahí arrumbado, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera le respeta la debida notificación. El párrafo octavo establece que el EDO se va a enterar por la publicación que se lleva a cabo en el Ya de rebote. teléfono. Sí, Sí. por casualidad, ¿no? En el diario oficial, en la página de internet. Todos los contribuyentes nos despertamos, agarramos el diario oficial de la Federación, ¿no? Checamos la página del SAT y al final ya el Facebook, ¿no? Sí. Y bueno, en ese contexto, pues efectivamente el procedimiento de entrada violenta el debido proceso porque el EDO nunca es debidamente notificado en términos del 134. ¿Qué dice el 134 de la fracción primera? Todos los actos jurídicos o resoluciones deberán ser notificadas por buzón o en forma personal. Entonces, desde que se creó en 2014 el procedimiento, ha habido un vicio de fondo para con los EDOS de que no se les ha respetado ese derecho. Fíjate que cuando yo empezaba en las cuestiones fiscales abogado, yo decía, ¿en verdad se les barrió? ¿O me quieren chamaquear? O fue a abogado? propósito. ¿O fue a propósito? Sí. Y ya cuando te metes a rascar, le dices, no. No, nada es casual. Porque cuando ese tipo de empresarios cuentan con superabogados, pues saben que van a salir a flote. Claro. Y los que no, que se jodan. Y que al final de cuentas yo creo que ahorita, desde ya las dos sesiones que nos ha acompañado, hemos tenido el gusto de que salga aquí en KDF el doctor López Villa, precisamente nos ha dado varias situaciones ahí, no sé si decir los tips, finalmente son cuestiones que a él le han funcionado, Claro. que realmente comparte, que dice, a ver, este es mi punto de vista, esta es la situación que yo en mi práctica profesional observo primero por lo que es mi entendimiento, mi conocimiento, y en la práctica me ha funcionado. Creo yo que por ese lado dice uno, oye, pues pareciera que si hay varios caminos para los EDOS en un momento dado, para poder tener una situación de solventar cuestiones con la autoridad. Que es engorroso, que es tardado, que es obviamente un acto de molestia, pues sí, pero aquí también iría una situación, doctor, para también ir aterrizando temas. El 69B lo debemos de considerar como una facultad de gestión o de comprobación de parte de la autoridad. En primera instancia, salvo la mejor opinión del doctor, pues es una facultad de gestión. Yo le llamo la reina de las facultades de gestión, porque en primera instancia no está en la fracción 11 o 12 del 42 de entrada, Sí. ¿no? Todavía Sí, habrá no se ha metido. quienes afanosamente la defiendan como una facultad de comprobación. Posteriormente, la Corte, bueno, creó este híbrido, esta especie de Frankenstein, todavía que se sigue moviendo, ¿no? Y que en algún momento espero que cambie ese criterio en donde permite que la autoridad a través de facultades de comprobación, claro, sin fundamentarlo en el 69, lo cual suena bastante incongruente porque la naturaleza del 69 es que se siga todo ese procedimiento administrativo, pero en primera instancia, por supuesto que es una facultad de gestión. Pero también, ahondando en el tema de los EDOS, que nada más para rematar ese punto, hay un pequeño detalle que también a la autoridad se le ha barrido. Que el procedimiento administrativo a cargo de los EDOS las regulan las reglas de carácter general. Sí. Y las reglas de carácter general violentan el principio de supremacía de ley. Claro. No pueden establecer un procedimiento que no venga contemplado en el 69, se salta la tranca. Sí. Y eso además de que no existe cláusula habilitante que nos remita al 1.5 y 1.4 reglas de carácter general. Y en ese contexto, pues creo que también ahí la autoridad ha estado parchando el procedimiento de alguna manera y subestimando el carácter de contribuyente que tiene el EDO. Entonces no les da el mismo tratamiento, debería ser el mismo procedimiento tanto a los CEFOS como a los EDOS, ¿no? Y ya en otro contexto, ya un poco más complejo, pues en el 113 bis la autoridad quiso ampliar el tipo penal y establece otro tipo de sujetos que van a estar dentro de este 113 bis, por ejemplo, los funcionarios públicos, aquellos que anuncien, ¿no? En páginas electrónicas o de cualquier forma la venta de facturas, pero vemos que es un esfuerzo un tanto cuanto inútil, porque yo considero en lo particular, como ya lo habíamos apuntado en algún momento,
pues que no existe perjuicio en la compra-venta de facturas hasta en tanto se pueda llevar a cabo la deducibilidad de la factura. Mientras tanto, quizá haya una tentativa, pero de entrada el venderle la factura y que se la pague no está causándole un solo perjuicio al fisco. Si la sola emisión no causa Pero perjuicio. ¿para qué se creó si está el 108? Fíjate que si algo, además de lo que comentas, abogado. Me puede refutar y decir, no estoy de acuerdo. No, estoy totalmente de Objeción, acuerdo. su señoría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, quería poner algo. Si algo bueno le puede encontrar al 69 que esté del lado de la autoridad es cuando dice en el párrafo 5, las operaciones no producen ni producirán efecto fiscal alguno. Porque me regreso a mi ejemplo. Este acto jurídico es una operación y tú la vas a hacer deducible de acuerdo al 25. Suponiendo que tú eres un reciclo de persona moral. Ok. Para que puedas hacerlo deducible vía compra. Ok. Porque si eres régimen general no puedes. Hasta la ¿Sale? anual. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que tú deduces es una operación. Sí. De acuerdo al 69. Esa parte que me encanta. A ver tu opinión, abogado. Fíjate. Muchos contadores. Yo no. Yo soy contador, pero yo no. Yo zafo. Yo me zafo. Sí, zafo. Yo me pongo a ver qué encuentro en las leyes. Los requisitos del CFDI. Que la versión 3, 3.5, 4, remasterizada. Me recuerda a las películas de Matrix. Y están todos preocupados por los requisitos que se deben de cumplir. ¿Y va a llegar el plazo? Te va a dar chance el otro año. Sí. No te preocupes. No te espantes, ¿no? Sin embargo, están todos ahí. Y cuando tú te metes ahí al 29A del código que se refiere a los requisitos, hay un párrafo tercero que dice: las cantidades contenidas en los comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos, termina diciendo, no podrán ser deducibles ni acreditables. La pregunta es, ¿qué deduces? Claro. No, y si lo vemos así, doctor, a ver. La operación. ¿Y qué pasa? La operación, Sí, sí. no la cantidad Así contenida en un es. comprobante, Ya, válgame ya. señor. Entonces, ¿para qué carajo te preguntas de tantos requisitos? Si al final del día está hecho con las patas. Y ahorita que usted lo comenta así, perdón, doctor, que dice, bueno, no producirán efectos fiscales. Efectivamente, para la deducción, y yo me preguntaría a lo mejor si se pone un EFO abusado y dice, ¿qué? Me llamó la atención. No va a producir efectos fiscales, entonces no lo va a deducir. Entonces yo tampoco lo acumulo, ¿o qué? ¿Sí me explico? O sea, Bueno, es que esa premisa también es un tanto cuanto errónea, ¿no? Sí. Porque es como compartir en pedacitos la pizza, ¿no? Ajá. No surte efectos fiscales, pero sí civiles. Sí. O no surte efectos fiscales, pero sí mercantiles, ¿no? Además, ¿realmente son dos las partes que intervienen? No. Bien lo dijo el doctor. Pues uno de las partes tuvo que haber comprado para esta empresa autorizada los FDIs. ¿Y El por PAC. qué no se le llama al procedimiento al que emitió los FDIs? Claro. En ese contexto, entonces, son tres partes. Y la autoridad, entonces, sí está contemplando una excepción, que es el que emite las facturas a final del día. ¿Por qué no se le cita? ¿Por qué no lo contempló el legislador? sí. Yo creo que es yo lo veo como un incentivo a los que venden la factura. A los malos. Sí. A los que en realidad se dedican a vender. Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, esto ya se hacía, ¿no? Solo que en papel. Sí, claro. Allá en Y un era en lugar Santo que Domingo. todo el mundo conoce por Santo. Yo me acuerdo. Cuyo nombre no me quiero acordar. Yo me acuerdo, pero no porque fuera el portal de Santo Domingo a eso, sino porque a un costado había una fonda, no sé si la recordarán, la fonda, no me acuerdo, a un ladito había una fonda que se comía Que parecía restaurante. riquísimo. Yo ubico una cantina. La hostería de por ahí, Santo pero- Domingo, ya me ya, acordé. ya. A un ladito, yo iba ahí, no Ya. al portal. Pero se veía y olía Pero a desde tinta. allá se veía. Entonces era en papel, es más, Sí, sí existía. ibas tú pasando porque tenías que pasar. Sí, claro. En ese entonces pues, yo andaba patín. Sí. Y entonces te entregaban tarjetitas, facturas, un blog, ¿de qué empresa? Sí. Y tú dices, Sí, oye, es cierto, bueno, siempre ha existido. bueno, por lo menos la autoridad se sube a la cuarta revolución industrial, Ajá. que todo sea tecnológico, CFDI. Porque pues, la factura es un XML y uno dice, un XML, oye, pero yo necesito la factura en papel. Sí, pero el comprobante, por ejemplo, vas a comprar un automóvil. Compras un automóvil de agencia, abogado, y luego yo te lo compro, suponiendo que yo no sé nada. Y entonces tú me vas a dar
el PDF, que es una reproducción impresa de un comprobante fiscal. Y entonces yo me voy bien feliz con el PDF. Eso no es un comprobante fiscal. Solo es la representación impresa. Bueno, cuando recién que se implementó la Corte, no reconocía la validez de los documentos digitales y menos aún de las declaraciones. Se tenía que pedir ante el SAT una copia certificada de las declaraciones. Es decir, si yo exhibía las declaraciones, no tienen prueba plena. Y finalmente ese es el criterio de la Corte en cuanto a las copias. Pero esta era la única forma en que yo podía acreditar. Y para que la autoridad me lo certificara, bueno, ¿cuánto tiempo se iba a tardar? Había ahí un proceso lento en donde ya la Corte después ya lo reconoció como un documento de prueba, que por cierto está el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que previene que todos los medios electrónicos tienen valor probatorio, ¿no? Yo recuerdo cuando entró en vigor este 69, 1 de enero de 2014, yo dije, ójole, no saben ni lo que están haciendo. Están facilitando la chamba a esas empresas factureras. Porque hoy día, los que son malos, insisto, porque no todos necesariamente... Bueno, hay unos en muy toda malos. Presunción, Sí. Bueno, unos menos malos y unos que no son tan no son malos, porque la presunción es para todos, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. Yo decía, como que les están facilitando la chamba a estos cuates. Porque partiendo de la premisa de los que se dedican a eso, pues ellos sencillamente se dedican a vender, cierran la cortina y se van. Claro. Sí. Así de sencillo. Sí. La bronca es para Ledo. Sí, pero eso no desaparece. Pero la fórmula que han pretendido regular esto en el ámbito penal, por ejemplo, creo que no es la más exacta. No, porque estoy de acuerdo. Si una exnovia, doctor, pues no me puedes hablar, decir Pepe, ¿eh? Bueno, Pepe, es que después del ejemplo ya no va a decir, ya no hablan de usted. Entonces, allá por está mi esposa. Yo sé que por el ejemplo. No, bueno, antes de que te casaras, para aclarar por si hay algún problema marital. Pues estás solterito, te terminas con la novia y resulta que, pues, le voy a aplicar una apostenga. ¿Cuál es el apostenga jurídico? Postenga le voy a aplicar. Y te manda una factura por 9 millones de pesos. Ajá. Por ese simple hecho, ya encuadraste en el tipo penal del 113 bis. Sí. Aunque digas, no la conozco, no compré nada, no le transferí nada. Sí. ¿Esa es la fórmula realmente para atacar ese tipo de problemas? Es que pareciera que si lo podemos aterrizar en un ejemplo así muy burdo, muy práctico, muy chistoso, diríamos, a ver, la premisa para la autoridad es precisamente cuando está presuponiendo que prácticamente todos llevamos a cabo una operación de ese tipo, que son inexistentes o que son simuladas. Diríamos, por ejemplo, no hablando de la cuestión fiscal y estudiantil, decimos, a ver, todos los estudiantes de fiscal, esa es la premisa, todos los estudiantes de fiscal reprueban. Juanito Pérez estudia fiscal. Luego entonces la conclusión sería, Juanito Pérez reprobó fiscal. Claro. Dices, a ver, espérame, no puedes partir de eso, digo, como un elemento. No puedes partir de eso. Claro, ya le estás hablando a las autoridades de Aristóteles. Sí. Ellos van a pensar, ¿Aristóteles Núñez? Sí, claro. Hay que aclarar. Aristóteles, el filósofo. Bueno, fue uno de los que maquinó el buzón tributario. Claro. ¿No? Bueno. Aparte, no. Pero sí, pareciera que la autoridad nos pasa por ese rasero a todos. Y dice uno, a ver, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Ya bajándolo al piso raso, decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo en este momento que le decíamos, nos vuelve locos esto a los contadores? El hecho de decir, bueno, ¿cómo materializo, cómo le doy esa razón de negocio y qué es lo que tengo que hacer de manera preventiva? Y a quien ya tiene el problema por una revisión de parte de la autoridad, creo que con los ejemplos que han dado hasta ahorita, hay mucha tela de dónde cortar y muchas situaciones que argumentar y en un momento dado para una defensa. Y es que hay un punto que hemos pasado de largo, que es la economía de opción. Bueno. ¿Realmente se permite en México la economía de opción o está satanizada a través de los esquemas reportables o estrategias fiscales, ¿no? Hace muchos años pues había esas reuniones de los grandes abogados fiscalistas y congresos, y la super propuesta era vender o comprar facturas, ¿no? Sí. En ese contexto, bueno, obviamente, como en el juicio de Nuremberg, ya nadie sabe quién era y yo no lo conozco y eso no es cierto, ¿no? Pero en ese contexto existe realmente la economía de opción, es decir, que el contribuyente opte por la mejor opción legal sin incurrir en ningún tipo de infracción, ilícito o delito, pues teóricamente lo podría llevar a cabo, ¿no? Por eso te crearon el reciclo persona física. Sí, pero si plantea formalmente una estrategia, se convierte entonces en una
en un esquema reportable y en automático va a haber un responsable. Y si este no cumple, bueno, va a tener una multa hasta de 22 millones de pesos, que no es exorbitante, es Lo al que le infinito sigue. y más allá Buzz Sí. Lightyear. Y a paso de tortuga, dice. Y en ese contexto, entonces, también va a encuadrar en el encubrimiento 400 del Código Penal Federal. Entonces, por cualquier lado, pues la autoridad le está poniendo este plan hostil a la autoridad, partiendo de la base, efectivamente, como lo comenta, pues de que el contribuyente es un defraudador y además, pues no tiene ese beneficio de entrada de que tiene hasta un homicida, ¿no? De la presunción de inocencia. En ese contexto, entonces, creo que la autoridad sí ha ahondado o ha exagerado demasiado de una forma muy hostil, por no decir rigorista, en la forma en que se ha manejado parejo a todos, ¿no? Desde luego. Y finalmente también el hecho de que nosotros podamos tener alguna herramienta. Yo pienso, por ejemplo, una empresa que ya lleva 30 años de manera, trabajando de manera cotidiana, y obviamente hoy por hoy viene haciendo prácticamente las mismas operaciones que de antaño, tercera generación. Dices, ahora, ¿cómo pretende esa autoridad que yo modifique de alguna manera Mi forma de mi trabajar. forma de trabajar? Fíjate que Ok. hace rato comentabas algo, Sí. antes de que se me vaya. Sí, doctor. Decías, ¿cómo puedo yo a un contribuyente darle una recomendación para el tema de la materialidad, que la Sí. pueda tener desde un inicio, la razón de negocio? Pues si yo otra vez me pongo la cachucha de contador, pues teniendo un buen control interno, Claro. en donde a través de manuales, procedimientos, a la gente que está en N área de la empresa, pues decirle, mira, cuando se realice tal o cual operación, tienes que hacerlo así, así, así. Sí. Tienes que documentarlo así, así, así. Pero eso va de la mano con el compliance también. Claro, claro. Pero si en las empresas, que desafortunadamente es la mayoría, que no les gusta invertir en ese tipo de... Luego, de verdad, a mí me castra cuando dicen, es Ay, que el qué feo. contador Uy. es un... Uy, háganse Uy. para acá, doctor. No, va a ser de la- Yo dije a mí... Vamos a las Si no se vayan a equivocar. Uy, Ay, equivocar. qué fuerte declaración. Ok. Hasta ya sé qué Me dije. se molesta. me olvidó. Sí. ¿De qué le molestaba? Sí que le molestaba, se puso rojo. Sí, sí, sí. Que te digan que es un gasto innecesario. Oye, Ah. con todo respeto, yo creo que cuando dicen eso es porque en su empresa tienen un contador privado, ¿no? ¿Te acuerdas que decía del contador Pero privado del conocimiento. Privado del conocimiento. Sí, Porque no sí, puede sí. dar más allá, Claro, abogado. Nada más que se dedica ya a contabilizar, emitir estados financieros y el empresario, bueno, y pues explícamelos, ¿qué debo de hacer? Pues esa es mi chamba, pero más, con el salario que me paga, como que de dónde o qué le puedo decir. Sí. Entonces viene el asesor, mira, aquí lo que tenemos que hacer, lo que decía del control interno, el compliance. Pues si no inviertes, ¿cómo carajo tú puedes Claro. esperar tener una empresa sana Pero financieramente aún en y el fiscalmente, por lo tanto? mejor contribuyente y buen samaritano, también corre riesgos. El Claro. tercero chismoso. Yo creo que ahí la autoridad en el 69 Ter abrió la puerta a la delincuencia, pero bienvenidos sean. Extorsiones. Es decir, ¿cómo puede un tercero, y voy a tratar de contenerme para no decir También diga que le diatribas, castra, doctor. Pues, ¿cuál es el problema? ¿cómo es posible que un tercero pueda tener en su alcance información confidencial de la contabilidad Y que la de un comparta. tercero? Por Sí, supuesto. Se acordó del cocinero que acusó a Besares. ¿Te acuerdas? Ya. Un tercero. Ya. Pues ahí es pariente del tercero Y cuando chismoso. el chismoso, el sapo, el rajón, ¿no? Finalmente, pero a ver, sin el consentimiento de quien es de... Sí, pero bueno, ahí mi postura, por decir mi teoría, es que es una prueba ilícita, siempre Listo, y cuando el listo. contribuyente se sepa defender debidamente, acredite que efectivamente este tercero obtuvo información en forma indebida, de manera ilícita, y la prueba ilícita carece de valor Claro. probatorio y se vino todo para para todo, abajo. todo por abajo. Todo lo que se invirtió en asesores, en tiempo, en estar desvelados a las 3 de la mañana levantado la manita, Sí. pues no sirvió para nada porque el tercero colaborador está condenado al fracaso. Ok. Quizá es una figura traspolada del derecho cubano o del derecho coreano, ¿no? Del Ya, norte, donde el o rigor del es derecho fuerte. chino, ¿no? Donde ahí el vecino puede denunciar al otro. Sí. Pero la verdad es que está fuera de lugar ese tercero colaborador fiscal y de verdad abre las puertas a la delincuencia. Cualquier hacker puede bajar la información. Digo, no estoy dando ideas, pero con ello pues ya Sí. puede presumir o hasta chantajear al contribuyente. Y la autoridad ni siquiera le requiere o le establece o señala que manifieste o que acredite bajo protesta decir verdad cómo obtuvo la información. No viene.
Y por si fuera poco, lo tratan como alguien, al tercero colaborador fiscal, porque se supone que todos los contribuyentes tienen que enviar información vía buzón tributario, pero no. Esta criatura lo puede enviar desde su buzón a denuncias@sat.com. Desde Qué su maravilla, correo entonces le da un electrónico, tratamiento distinto, no hay que tratar igual a los desiguales. ¿En algún momento no tendrá que identificarse? Pues señala que es Juan Pérez y Nada con más. eso es suficiente, claro. No, pues no. Y bueno, y la autoridad todavía le da una oportunidad, porque si no cumple... porque Ah, tiene sí, que cómo hacer no. una relación Sí, de que detallada. estuvo afuera, a tales horas sale de su casa, a tales horas Sí. lleva a cabo la compraventa de bienes, y la autoridad, si no cumplió, le da otra oportunidad. Bueno, qué maravilla. Sí, sí. Hay que estar de ese lado. No, Sí, bueno. desafortunadamente, retomando ese 69B, en donde un párrafo hace mención a precisamente la simulación, como bien lo apuntabas, abogado, pues las autoridades fiscales en términos del Código Civil Federal no tienen atribuciones para determinar que eso es un acto simulado. ¿Cómo es Yo posible? lo veo malo por el lado de las personas que no se puedan defender o que no tengan para defenderse. Claro. Lado bueno para las personas que sí tienen para defenderse, porque ahí está la salida. ¿Cómo es Así de posible que a mí, sencillo. Pero, para sí. acreditar la materialidad, yo sí deba de tener el personal, la maquinaria, la Ah, infraestructura? fíjate, ahí es un absurdo. Mira, yo Sí, por ejemplo claro. tengo una razón social en donde no tengo a nadie. Esa la utilizo únicamente para facturar mis consultorías. Ya. Yo no necesito una secretaria, no necesito un asistente, no Bueno, necesito más que mi Ahí escritorio. yo difiero un poco, pero difiero bajo la óptica de la autoridad, Ajá, en el ok. sentido de que a mí me ha tocado atender asuntos en donde, comentaba con el contador, pues era una empresa que se dedicaba a subir información a la nube. Sí, Ahorita sí. que está lloviendo muy seguido, pues van a ver que hay muchas nubes al respecto. Llegó la autoridad y dijo, es que son 5 personas, es insuficiente, necesitas más personal. ¿Con base en qué? No tengo una idea. Sí. Ahí está el tema. Entonces, la apreciación subjetiva que determina la falta de activos personal, pues es la autoridad, obviamente, pero con base en qué experiencia, en qué Así es. parámetros. Ese es el tema. A ella sí le falta el recurso, el personal y la maquinaria. ¿Por qué? Porque saber cómo lo vas a No, determinar. lo que le hace falta es la capacidad. Desde Pero luego. ¿Cómo, Desde luego. cómo la autoridad puede tener, y lo digo con el debido respeto? Perdón, es que se pega. Digo, está uno viendo esos programas, Estamos se hablando pega. de CFDI 4.0, 4T, que ya se pega. Bueno, ¿cómo la autoridad podría entonces determinar desde una tortillería hasta una empresa que ensambla automóviles? O sea, es todóloga. Ya en el caso de razones de negocio Claro. me queda claro que hay un órgano colegiado, bla, bla, que al final Que a del la día fecha no existe. que involucra a la Secretaría de Hacienda, que tampoco tiene facultades, pero eso es otra historia. Sí. Entonces, la misma autoridad se auto-otorga, valga la palabra, Sí, atribuciones, para valorar cualquier naturaleza de negocio. Sí. Lo cual es verdaderamente peligroso, porque ¿cómo puede una sola autoridad tener esa habilidad para determinar cuándo falta activo personal y además lo hace retroactivamente? Eso es lo más increíble, ¿no? ¿Cómo sabes que hace 4 años no tenía personal No ni tenía, infraestructura? Claro. Ahorita que comenta usted, doctor, respecto a que tiene usted esa razón social únicamente para lo que van a hacer sus consultorías. Pienso, por ejemplo, que aquí estaríamos condenados a no poder tener un Juan Pérez que fuera nuestro Mark Zuckerberg mexicano, ¿no? Porque dice, esos tipos de negocios que son mundiales, dices, oye, ¿dónde nació toda la idea? Finalmente es intelecto. ¿Y dónde nació? En el garage de la casa, Claro. con una computadora Bueno, vieja. pero viene Claro. algo más complejo Listo, todavía. a ver. En el metaverso Ah, se va a dar defraudación fiscal, se va a dar simulaciones, se va a dar también fraude Ah, no, sí, y no. se va a dar 69, pero por Sí. supuesto que sí. sí. ¿Por qué? Porque la tecnología va 1000 pasos Pasos adelante de la ley, por agigantados, sí. supuesto. Entonces, viene un tema, bueno, lavado de dinero, ¿qué más se puede dar? ¿Qué ¿no? pasaría, por ejemplo, en el caso de usted, doctor, respecto a que dice, bueno, pues es mi intelecto, a mí yo cobro una consultoría una hora, X cantidad de miles de pesos, si se hace algún negocio adicional a partir de eso, pues todo va por el mismo rasero. ¿Y sabes lo único que necesité? En todo caso, un escritorio, una Claro. computadora, Y la materia o en su gris. defecto, por supuesto. Yo siempre lo he comentado. Yo conocí hace algunos años, antes del 69, a un chico que era empresario y tenía su computadora, su oficina, y no necesitaba nada. No ocupaba más. A la luz de estas reformas, pues la autoridad diría, no tienes personal de infraestructura, y perdón, pues también encuadraría en el tema que acaba de decir. Usted considera que no requiere, pero la autoridad puede decir, no, pues necesitas una secretaria, necesitas un Bueno, un pero para la asistente. cuestión administrativa, No estoy dando ideas de su empresa, contador, nada, estoy diciendo que tal vez podría la autoridad considerar eso, ¿no? No, aquí yo creo que sería sencillo, ¿no? Digo, obviamente la autoridad va a decir, no me quieras ver la cara.
pues sí te la voy a dar. ¿Por qué? Porque efectivamente, si para tú dar una consultoría, lo único que necesitas es pues, tener aquí el conocimiento. Tener buena materia gris. Que las neuronas se trabajen de verdad. Y entonces te piden una consultoría, ok, te sientas en la madrugada, cuando no tienes quien te moleste, quien te quite el tiempo, tranquilo, pones un café, a lo mejor un cigarro, pones a lo mejor la novena de Beethoven, para que te inspires. Muy agresiva esa. O Póngase a Bach, mejor. bueno, también. Ok. Y te pones ahí a desarrollarla. Afortunadamente la tecnología te da para bajar todas las leyes. Sí. Te da para bajar leyes de otros países. Te da para bajar doctrina. Entonces ahí, te empiezas ahí. A lo mejor te la avientas 5 o 6 horas hasta eso de las 7 de la mañana. Y lo mandas por correo. Pero yo que esta consultoría la requieres que te la pidan, que te la manden también por correo. Tú vas a comprobar a través del correo, mira, fulanito de tal me requirió esto. Y yo lo hice y lo regresé tal día. ¿Qué más pruebas quieres? Me manda la lana, ahí está el correo hace prueba de... Claro, pero hay un punto que ya habíamos comentado al respecto, ¿quién valora? Exacto. Y ese es un tema toral, porque ¿El auditor? pues va a ser en primera instancia, en forma vehemente, pues el auditor, aunque en términos del 46 en principio no tenga facultades más que en la última acta final. Entonces ahí viene un tema interesante, ¿tiene o no facultades el auditor? Hay tesis de la Corte que señala que es auxiliar de la autoridad. Y no podría Entonces un auxiliar no puede valorar. No. Hay 2 tesis de jurisprudencia, independientemente de la más reciente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que señala que solamente puede en esa última acta. Pero entonces, pues 2 tesis matan esta, ¿no? Y el momento en el que también ya empieza él a calificar es precisamente... pues desde el acta de desde el inicio, claro. Exactamente. Entonces, independientemente de todo, si le gana el impulso al auditor y empieza a calificar, pues el estoicismo es lo que mejor ayuda. Aguantar y decir, bueno, tú súmale hasta la fecha. Sí, tú ponle lo que quieras. Eso ahí es lo que conviene realmente. Claro. ¿No? Y decirle, y también ponle esto, no pasa nada, ¿no? Si les parece, vamos a unas preguntas de nuestros amigos. Con todo gusto. Vamos a ver, dice Estela Kit, dice, buenas tardes, no es parte del tema de hoy. Si no es parte del tema, Ok, entonces no. Entonces no es tema. Si no es parte del tema, diles que no. Al siguiente, Jorge López. Pero por favor, ¿me pueden ayudar? Si se rebasan los ingresos para continuar siendo SAS, ¿qué procede? Bueno, en este caso se aquí la ya mandan a pasado hacer, desde el ya. año pasado. Y una multa, ¿no? Aquí Sí, ya no hay el tema de los... Eso fue eliminado, este Así régimen es fiscal. correcto. Sin embargo, bueno, esos pasaron a lo que es reciclo. Reciclo personal, más acuerdo? 30 millones, ¿no? Así es. 35 millones, Ajá, perdón. 35. Así es. Jorge López, buenas tardes. Una pregunta. Me llegó una carta de invitación de diferencias de IVA. Ya hicimos la aclaración en mi portal y la respuesta del SAT fue que no generaba obligaciones, etcétera, etcétera. Después de la quinta... A ver, es que ahí sí no... Listo, gracias. Dice, después de la quinta aclaración, respondió el SAT algo productivo, que si teníamos CFDIs vigentes y no fueron cancelados... cobrados, que se cancelaran. Nosotros, haciendo la revisión, el cliente tenía neteados de esos CFDIs y notas de crédito. Entonces nosotros procedimos a cancelar las notas de crédito y después los CFDIs. Pregunta, ¿hicimos lo más correcto o qué otra opción era la correcta? No, pues aquí que llamen a un contador que esté casados con CFDIs, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía, no, pregunten de CFDI porque da flojera? Pero ese comentario tiene un fondo, doctor. Sí, claro. ¿No? ¿Cuál sería ahí el punto de que le da flojera el CFDI? Pues es que como que cuando habla, pues el ejemplo lo puse hace rato, ¿no? A mí me preguntan cosas interesantes, ¿no? De requisitos del CFDI. Por ejemplo, ¿cómo puedo echarlos para abajo? Ese tipo en un momento dado, ¿no? Aquí fíjate que pasa desafortunadamente estos temas. A nosotros nos han llegado varias cartas de invitación porque no coinciden lo que tú declaras con los CFDIs. Emitidos, sí. ¿Por qué? Porque si sustituiste CFDI, pero no cancelaste, pues entonces va a haber una diferencia. Sí. O emites notas de crédito, etc. O incluso etc. emití el CFDI como PV, pero no me lo pagaron, no lo declaro, pero quedó emitido. Entonces ahí también... Pero es que también ahora para cancelarlo es un procedimiento más engorroso, ya no se puede cancelar. Y aparte ni siquiera aplica el tercer día, doctora. Necesita la venia aquí del...
20 días para cancelar un Exacto. CFDI. No. En esta parte de las cartas de invitación dice la autoridad, mira, ahora sí que te agradezco que hayas atendido la carta de invitación, sin embargo te recordamos que esta, al ser una carta de invitación, no genera derechos o obligaciones. De cualquier manera, muchas gracias. Y dices, a ver, espérame, pues primero me dices que lo conteste, que lo atienda y que si no, que recalcule o que verifique mis cantidades. Y que si no, o sea, y como último ahí con Lofón me dice, de no atenderlo, la autoridad se reserva el derecho de poder ejercer sus facultades de comprobación. Pero al final del día siempre las va a tener, aunque... Desde luego, pues, claro. siempre. Categoría, dijiste facultades de revisión, Sí. abogado. A veces ni siquiera te tienes que ir a cuestiones de fondo. Nada más con que le pongas la lupa al código, a ver, voy a ver qué encuentro ahora. Este año entró en vigencia la figura del beneficiario controlador. Sí, claro. Y dentro del 42 de las facultades también se agregan otras 2 fracciones que versan sobre este tema. Ujú. Si le pones la lupa tú, hay un pequeño error, porque hacen referencia a un 32 fracción quinta. ¿El 32 a qué te suena? O las obligaciones. A las complementarias. Ujú. Si no hay fracción 5. Ya. Es que se querían referir al beneficiario controlador, Ya, pero no dice. ok. Entonces, ¿para qué te metes a quebrarte el coco? Si Pelearte ahí está con la salida? cocinera. Pues ya. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, sí, hay Entonces, redacciones luego uno muy dice, desafortunadas. ¿se habrán equivocado? Es que se basaron en una jurisprudencia de la Corte para develar, ahora sí que el velo corporativo, e ir a fondo, pero yo creo que sí la autoridad indebidamente se fue hasta la cocina, ¿no? Sí. Porque incluso en fideicomisos, en cualquier otro tipo, incluso señala o cualquier otro tipo de acto jurídico, ya para que no haya claro. problema, ¿no? Sí, pero aquí me refiero a una cuestión de forma, no de fondo. Ya cuando son de fondo, sí, ya nos metemos en esos ámbitos que son interesantes. Pero ahí también podría encuadrar en encubrimiento, ¿eh? O sea, el beneficiario no queda a salvo porque sí lo podrían acusar de encubrimiento también. Porque si se llega a demostrar, pues que él es el que tenía todo el movimiento, ¿no? Sí, o la simulaciones, dirección. ¿no? Exacto. Ya, ok. Vamos con la siguiente, por favor. Dice Ricardo Ricardes, buenas tardes, maestro Octavio, doctor José Padilla y doctor Raúl López. Excelente charla. ¿Cuáles son los efectos penales para el emisor y receptor de un CFDI de operaciones simuladas? No, bueno, pues 9 años de cárcel, manejan igual ambos la penalidad, se maneja en el 113 bis que se publicó en fines de 2019 y ojo, también aplica la reforma penal fiscal. Cuando llegue a 8,5 millones el monto de la cantidad, pues ya se va a equiparar a delincuencia organizada, ya les aplican ley de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, nada más. Fíjate, abogado, que aquí totalmente de acuerdo en lo que comentas, pero yo nunca he entendido por qué es necesario el 113 bis cuando el mismo 108 lo dice. Ya lo No, sí, contemplaba. es lo mismo Sí, que ¿no? comentamos hace Sí, rato, sí, estoy sí. completamente Ya de lo acuerdo. contemplaba. El 113 bis sirvió para comerse una baguette enfrente de la Torre Eiffel, ¿no? Muy bien, para que el funcionario le recibiera aplausos y dijera, estamos trabajando en esto, no le entendimos nada, pero muy bien, señor, gracias. Se fue a echar su tortita al Torre Eiffel, se fue a Les Champs-Élysées, bien bonito, el Louvre, ¿no? Y ya, porque de ahí bien fuera no sirve para nada, está el 108. Ya está, sí. Si se deduce, entonces aplica el 108, ahora sí que no era necesario. Sencillo, ¿no? Cuando es en la parte de engaño. Ahorita que comentaba usted, doctor, respecto a la economía de opción, que dice, bueno, oye, es la ilusión, economía de opción, es básicamente decir, estoy coartando el derecho que tiene un contribuyente para poder optimizar dentro del marco de ley el pago del impuesto, y pienso, por ejemplo, ahorita en el caso de que varios de nuestros amigos que nos siguen, aquí en CADEFI, pues de repente nos hacen algunas consultas respecto a que dicen, oye, ¿cómo le hago? Porque ahora que ya entendí la parte esta de lo que fue el reciclo personas morales, ya vi que no me convino. Dice, a ver, yo sé cuáles son las limitantes, los impedimentos para que yo, persona moral, no pueda tributar en el reciclo. Uno de ellos es que alguno de mis socios o accionistas pertenezca a otra sociedad mercantil. Entonces dice uno, oye, pues si yo ya lo veía venir, pues yo me cuelgo de una sociedad mercantil desde el año pasado y yo no entro al reciclo. Para la autoridad eso finalmente va a decir, a ver, ahí estás provocando una disminución, estás provocando un diferimiento o estás provocando una ilusión. ¿Tendría que ser un esquema reportable una situación así? Ah, qué pregunta tan interesante. Yo creo que no encuadraría en el cuadro de esquema Según yo no, reportable. yo no. encuadraría. El efecto acaba siendo uno.
Que simplemente a lo mejor digo, como ya conocí realmente cuál fue el punto ahorita, de qué va el reciclo persona moral, digo, ¿qué hago para salirme? Pues cuélgate una persona moral mercantil a uno nada más de tus socios, y para el otro año te tienes que cambiar. Mira, autoridad, yo quería seguir tributando en el reciclo, de verdad, porque sí me gustaba, pero ¿qué crees? Ya este cuate ya se colgó de otra persona moral. Oye, pues eso, ¿está prohibido? No, yo no creo que encuadraría en esquema reportable. Además de no cumplir con la premisa del asesor fiscal, aun cuando no es un requisito sine qua non, lo puedo hacer aunque no tenga asesor fiscal. Exacto. Claro. Listo. Bien, dice Joaquín CM. Gracias por este tipo de apoyos y pláticas. Nos ayudan a conocer más de estos temas que luego nos salen de repente. Sí, de hecho, muchas gracias a ustedes. Dice Roberto Peralta Velázquez. Buenas tardes, doctores Raúl, José y al maestro Octavio. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable en un despacho contable? ¿El titular o los auxiliares? Al contabilizar las operaciones de un EDO. ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad y consecuencias? Claro, es una situación que sí preocupa. Es una situación real que de verdad, pobre chavos están ahí. Oye, este cuate está vendiendo facturas, o este cuate está deduciendo facturas. No vaya a ser que al ratito nos la quieren aplicar a nosotros. Tranquilos, ustedes no tienen ningún problema. Listo. Tranquilos. Listo. No de cualquier manera, pues si fuman, pues ya nos van diciendo. ¿Qué les llevamos? ¿No? Dice, no pasa de encubrimiento, pero pues ahí nada más. ¿no? Nada más. Listo. Dice Emilio Liberatorre, dice, muy buenas tardes, estimados contadores. Sé que no es en relación al tema, otra vez no es tema, la que ¿no? Pero me gustaría que me apoyaran con una duda que estoy teniendo. ¿Cómo debo hacer un complemento de pago al público en general? Si este fue un depósito de una terminal punto de venta en donde por cada transacción nos cobran una comisión, o sea, que el depósito es menor a la venta. Si hago el complemento por la cantidad depositada, quedaría una cantidad pendiente del pago. Esta cantidad, ¿cómo debo considerarla en el complemento de pago? Muchas gracias de antemano y a la persona que me ayude. Y reitero mis disculpas por preguntarle algo fuera de tema. La respuesta está en este teléfono. Listo. Oye, yo les voy a contestar como cuando luego le digo a mi esposa. Yo pago las cuentas caras y tú pagas las cuentas chicas. Esas preguntas sencillas las contestas tú. Ya está. Eso viene en Google. Sí. No, es sencillo. Finalmente voy a poner nada más aquí como un ejemplo que lo que pasa, por ejemplo, con American Express, y perdón por el gol, solamente es para efectos didácticos. Cuando nos paga American Express un cargo por terminal punto de venta, primero se toma su comisión y a partir de eso ya nos deposita la cantidad que corresponde, ¿no? La diferencia. Luego entonces, de acuerdo a la práctica contable, yo tendría que considerar la totalidad del cobro y simplemente llevar a lo que sería, en el caso de la American, la comisión y el IVA, pero por separado. En concreto, tú vas a emitir tu CFDI por la totalidad del cobro y ya nada más, en el caso de que si tienes un gasto financiero, pues lo vas a llevar al gasto, punto. ¿Okay? Francisco Martínez Barrios, la comisión que se cobra es parte de un gasto y eso te lo facturaron por aparte tu banco. ¿El complemento de pago es por el total? Sí, ya está. Ya nos había apoyado aquí Francisco Martínez Barrios con el sentido de la respuesta. ¿Okay? Muchas gracias, Francisco. Esta sí es de 69. Emanuel Padrón, ¿qué pasará con aquellos CEFOS que efectivamente fueron EFOS, personas físicas, cumplen con las acciones impuestas? ¿Saldrían de la lista de definitivos al cumplir con la sanción impuesta? ¿Les darían nuevos certificados de facturación, partiendo que quieren tener una empresa y tributar correctamente toda vez que el daño ya se resarció? Es decir, ya no van a pecar más. Sí, esa es una pregunta bien interesante en la cual desgraciadamente la Procuraduría de Defensa del Contribuyente no se ha pronunciado, porque parecería entonces que si no se defendió bien y quedó en la lista definitiva, ya quedará permanentemente. Es decir, no existe, como en el caso, por ejemplo, de cuotas compensatorias, que en un plazo máximo de 5 años se puede aclarar. No, quedaría en ese sentido, además de no poder contar con la posibilidad de emitir certificados sellos digitales. Entonces, sí lo dejan en el limbo al contribuyente, ¿no? Además de que discrecionalmente la autoridad, si llegó a los 8,5 millones, bueno, podría iniciar carpeta de investigación en su contra. Pero sí, ese es un tema bastante interesante, no ahondado por la autoridad, porque parece que no le conviene, pero dejan al contribuyente en una situación pues en su perjuicio de que no pueda laborar, incluso hasta afectando el artículo 5º constitucional de no poder llevar a cabo dedicarse a una actividad profesional. Claro. Jorge, no sé qué tan viable sea una copropiedad. No estoy dando ideas, pero bueno, si tiene una sociedad mercantil, pues ya le dio la vuelta, ¿verdad? Pues sí, pero el tema de la mercantil es
por la razón de ser de lo que comentabas hace ratito, del velo corporativo, ¿no? No, pues con testaferro, digo, ya estoy dando consejos. Ya no me hagan hablar porque No, después pero, cosas pero indebidas. si del mismo buró de crédito se descarga a la gente, pues que no, digo, aquí tendría que aplicar. Pero una es que sí situación. lo dejan en estado de indefensión Sí, y ya no puede, ¿cómo va a subsistir? Quedaría la opción del último párrafo del 69B, pero ya estaría incurriendo en un acto indebido, ¿no? De pedirle al compadre que emita CFDIs. Claro. Sí, esa es una Pero ¿quién en su pregunta. sano juicio, persona física, insistiría en llevar a cabo operaciones cuando ya estuvo allí en ¿En pedirle al compadre? en el lugar de los acusados? Sí. Pues mejor, a lo mejor, las ideas que comentan, ¿no? No, yo no dije nada. Que comentan, dije. ok. Dije que comentan. Claro. Bien, hasta ahí ahorita con las preguntas. Aquí valdría la pena nada más retomar, digamos, esta situación en cuanto a esas facultades que la autoridad a todas luces pues no tiene, pero que finalmente sí ejerce. Eso finalmente creo yo hasta cierto punto ya en una situación de defensa benéfico para el contribuyente. ¿Podría ser así, doctor? Yo creo que el tema de fondo es la facultad de la autoridad para determinar la inexistencia. Eso es un aspecto en donde no se ha metido la Corte, en donde se ha consentido, pero que a final del día una autoridad administrativa está entrando dentro de un terreno de derecho privado que no le corresponde. Ya comentábamos cuál sería el procedimiento ortodoxo para determinar la nulidad en todo caso de los actos, pero no la inexistencia de los mismos. Y lo comentábamos hace ratito, si el particular acredita la materialidad en el sentido del consentimiento, la voluntad de las partes, la licitud en el objeto y la solemnidad, estaría acreditada la parte de la existencia del acto jurídico. Si no se entregaron los bienes, si se entregaron a posteriori, si no eran los mismos, eso es un aspecto secundario pero que tú podría te estás implicar la refiriendo nulidad. a cuando son particulares, sean personas físicas, personas morales, Sí, claro. que hagan las cosas por la derecha. Sí, nunca estoy defendiendo a los delincuentes en absoluto. No, digo porque si fuera a los malos, entonces es tanto como que se les están dando la salida para que se salgan con la suya, ¿no? Porque insisto, regresando a mi ejemplo, si no hubo operación, aun cuando haya solemnidad, si no hay operación, para mí como juzgador va para atrás. Aunque haya solemnidad en la formalidad es que ese es el de la punto. El operación. punto es que la autoridad que tiene esa facultad no es la administrativa, es la bueno, jurisdiccional. exacto. Es la jurisdiccional. Sí. La que puede determinar la inexistencia o la nulidad del acto jurídico es un juez, no una autoridad administrativa. Ese Así es el punto. Que aquí el punto sería, digamos, que desde la óptica como abogado, en el caso del doctor, decir, oye, a ver, finalmente a mí no me interesa realmente, o quiero pensar así, no me interesa realmente si tú cometiste o no el error de realizar actos simulados. Simplemente a lo que yo voy a la defensa de lo que es el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y de eso precisamente es lo que estamos hablando, ¿no? Aquí el tema va a ser que el que juzga, Ajá. que quede claro, que sabemos que son abogados, que el que juzga, si adolece de conocimientos contables, ya se jodió la cosa. Bueno, que este punto sería lo va a subjetivo. soslayar. Bueno, ¿qué y va a decir, sucedería? hay solemnidad, entonces tienes paloma, hijo. Ya. Bueno, ¿qué sucedería? Lo bueno es que nadie nos escucha. Sí, doctor. Si el contribuyente auditado le pide al Instituto de Acceso a la Información si el auditor tiene conocimiento de El grado de empresas estudio. automotrices que la está revisando. Y resulta que no tiene esa expertise. ¿Podría implicar la nulidad del acto en función de que carece de conocimientos? Ahí nada más lo dejo en la Puede mesa. ser pero puede ser también ese caso, insisto. Sí, claro. Puede ser también ese caso que el que juzga adolezca de conocimientos contables, va a decir, hay solemnidad, no pasa nada, está el comprobante, el efecto fiscal, pero falta la parte importante, porque precisamente dentro de los postulados básicos de las normas de información financiera hay uno que es muy importante, que es la sustancia económica. Exacto. Que se refiere a las cuestiones de fondo, que se refiere a la materialidad. Si no lo hay, entonces Claro. todo lo que sigue vale para dos cosas. Pero es que incluso precisamente apoyándonos en ese postulado básico que me establece palabras no es menos que me dice que siempre se deberá de favorecer o prevalecerá al fondo, no a la forma. La forma y no la forma. Y cuando dice forma se independientemente- refiere a la solemnidad. Sí, claro. Sí, claro, porque Aguas, dice, aguas. a ver, tú debes de considerar como una sustancia económica, darle la prioridad a lo que es realmente la sustancia del hecho, independientemente
de la figura jurídica que pudiera darse, independiente. Claro, pero es que es la sustancia económica y la sustancia jurídica. El tema de fondo es que la autoridad está validando un acto jurídico. Ese es el punto. Sí. No. Ya dijimos aquí no hay problema. El tema es el que no, juzga. Sí hay problema, ¿cómo no? El juzga. No, sí. Pero es que la autoridad aquí es ya que sí quien encontramos que entra ese es el problema, juzgando de ciertamente. Sí, claro. Porque no tiene atribuciones, no le Exacto, corresponde, sí, no sí. le compete. Sí. Porque el código dice, es el Ministerio Público el que se tiene que querellar cuando hay perjuicio para el fisco. Pero aparte el 42B establece que la autoridad, a través de ejercicios y facultades de comprobación, ya puede validar los actos jurídicos de empresas relacionadas. Ahí viene el hermanito del 69. Sí, claro. Espérame, ¿de cuándo acá, ahora en empresas relacionadas, ya vas a validar actos jurídicos? Volvemos a lo mismo. Que ahí yo creo que también valdría la pena abordar dos conceptos, ¿no? Que a lo mejor están muy trillados si ustedes les gustan, pero Es una expectativa de negocio para los abogados. Pero no siempre tenemos el gusto de poder contar con dos personalidades de este calibre, en el sentido de dos conceptos. La fundamentación, ¿no? Que básicamente sería la debida interpretación de una norma, y la motivación. Que en ese sentido diríamos, a ver, la autoridad realmente le está dando sustento a sus hechos, a sus actos, con una debida motivación. ¿Lo tiene? Bueno, ese es un punto excelente, porque la autoridad tendría que tener los elementos de proporcionalidad y razonabilidad para justificar el hecho de que no se acreditó debidamente la materialidad. ¿Con base en qué? En el parámetro que ella determine. Pero si no tiene una base sólida o una referencia o cumple con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues ya ha habido sentencias que efectivamente por eso se ha determinado la nulidad lisa y llana. Esos serían los elementos con los que debe de contar el juzgador. Sí, ¿no? Pero bueno, en este caso la autoridad, si señala es que no cumpliste con la materialidad, a ver, ¿en qué sentido? Porque si yo tenía 5 empleados, tú dices que debía tener 20, ¿con base en qué? Y en ese caso, digamos, de lo que sería la motivación, de alguna manera nosotros nos podemos prevenir, previendo la situación de que hoy sabemos cómo se maneja la autoridad en el caso de una cuestión de materialidad. Digo, a ver, espérame. Yo creo que ahí es a la inversa. Yo creo que el contribuyente no está debidamente preparado para eso. No se ha adecuado a esa nueva circunstancia. Yo creo que sigue bajo la inercia, digamos la gran mayoría de los empresarios, en trabajar de la misma manera de antes, desde antes de 2014. Y es precisamente, como bien lo comentaba el doctor, en el sentido de implementar nuevas medidas, compliance, invertirle también a la empresa, porque en el momento en que llega una auditoría, oye, pues háblale a Juanita, pues no está, es la que tiene la llave de los documentos, ¿no? Sí. O es la que sabe dónde está el archivo, ¿no? Entonces creo que ya gran parte de los empresarios tendrían que cambiar a ese nuevo esquema, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. En ese sentido, digamos, hay quien dice, por ejemplo, oye, se puede, y perdón por así lo brusco a lo mejor del comentario, pero realmente se puede ganar o se puede argumentar o esgrimir como una cuestión a favor del contribuyente a través de un buen control interno. O sea, eso realmente es válido para decirle a la autoridad, a ver, tú no eres experta en todo, tú no puedes saber mis procesos, cómo realmente yo realizo mis actividades, pero yo sí. Y yo soy el experto en mi negocio y lo llevo durante muchos años. Aquí te voy a desglosar, es que a veces la autoridad, con el afán de conocer o pretender conocer el negocio, entenderlo y calificarlo, dice, a ver, muéstrame tu organigrama, muéstrame los puestos, ¿no? Que dices, a ver, las actividades de cada puesto. Es que con todo eso no se salva el EDO. Ey. Ese es un punto, porque, y perdón, es que sea pesimista, cumplió con todos los requisitos, aplicó el compliance, tiene a todos los del ITAM ahí ayudándoles, ¿no? Sí, los y resulta que el EFO se desaparece, se pelea, se divorcia con la esposa, se desaparece del mundo y ya con eso se le inicia el 69 porque está ilocalizable. Por ejemplo, o simplemente no está localizable. Llegó el notificador, le tocó una vez, estaban arreglando ahí, había música de bachata y cumbia y demás, no lo oyeron, se fue el notificador, no se salva el EDO. Sí. Es decir, esto que señalan efectivamente sería lo ideal para cumplimentar, para evitar esos riesgos, pero siempre queda esa posibilidad en esa hipótesis de que esté ilocalizable el EFO y con eso pongan en jaque al EDO. Nada más por una situación ajena, por supuesto. Partiendo del ejemplo que pones, estoy tratando de ponerme en los zapatos de la autoridad fiscal y a ver si tú que eres el auditado, un EDO, y efectivamente me muestras
organigramas, manuales, compliance, y todo está con bolitas y palitos. Sí. Yo digo, ¿cómo voy a motivar mi negativa? En principio, yo no soy experto en ese tema. Sí. 2, ¿qué te voy a decir que falta? Exacto. ¿Qué te voy a decir que falta? Sí. Entonces, como que... Pero yo, ahí yo difiero, porque la autoridad podría decir, me diste 300 pruebas. Lástima, Margarito, debiste haberme dado 310. ¿Cuáles son las otras 10? Sí. Que me diga. No las voy a decir, la autoridad nunca las señala. Dijo, no acreditó la materialidad, punto. No existe una sola resolución donde la autoridad te diga, aquí hay 30 documentos que te faltaron. Okay. Claro que no. Y entonces vamos al caso del juzgador. A él le corresponde. Y entonces aquí te vienen los peritos. Sí. O también en la parte de la defensa, lo toca el doctor en su libro de Razón de Negocios, respecto a que en la cuestión de defensa la autoridad tiene, palabras más o menos, doctor, que relacionar y propiamente identificar las pruebas que se generan. Exacto. Y decir, oye, si yo le doy en ese ejemplo 300 pruebas o le doy 5,000, la verdad es que la autoridad, yo nunca he visto un acta final en el que diga esa relación. Sí, exacto, efectivamente. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha establecido en jurisprudencia, afortunadamente, que la autoridad tiene que hacer una correlación de cada una de las pruebas que ofreció el contribuyente, pero además tiene que correlacionarlas y especificar por qué no se cumplió con cada una de ellas. Y desgraciadamente para la autoridad, pues no lo lleva a cabo. Entonces ahí está en la mesa ese. Yo ahí sí le estoy dando los elementos para decirle, aquí están mis funciones de puesto, mi organigrama. Eso entonces me favorece. Sí, claro. ¿Sí? Pero en ese contexto entonces la clave en la materialidad sí ayuda a todo lo que señalan, pero además el punto fino es que la autoridad correlacione. Pudo haber ofrecido 3 pruebas, no las correlacionaste, nulidad lisa y llana. Ya. Claro. Y que por ahí se va todo el tiempo, ¿no? Lo bueno es que esto no se grabó. No se grabó, doctor, eso sí se... Y ahí está respondida tu pregunta. Listo, ya está. Otra pregunta, dice Luis López. ¿Qué pasa si se realizan operaciones con una persona moral gasolinera incumplida? Se trabajó 2021 y lo que va 2022, pero apenas me di cuenta que está como incumplido desde 2019 con créditos firmes. Uy. Pues sí está delicado porque además pues tiene riesgos de que se le determine, que les cancelen certificados digitales, ¿no? Está en la tablita, ¿no? Pero se supone que de inicio... Hay una jurisprudencia reciente, ¿no? De este año que versa sobre precisamente ese tema, sobre el párrafo 5º del 69, que hace mención a que son efectos generales para siempre de ese EFO. Entonces aquí le aplica a esta niña. Aguas. Entonces, aunque la PRODECON dice que no, dice, no, nada más se refiere al periodo. Sí. No te vais a querer pasar del listo. Pero la PRODECON no es vinculante. No, claro. No. Pero entonces aquí aplica la jurisprudencia. Y dice, no, chaparrito, todo. Entonces, pues ya. Que aquí digamos que lo que tendría que haber pasado, se supone que por cuestiones del 69, tendría que correr. Bueno, primero, que demostrar. Bueno, aquí el EDO únicamente tiene que demostrar precisamente que efectivamente las operaciones sí se realizaron. Exacto. Claro, ¿no? Que el hecho de que aquel esté manchado, no que aquel que tenga lepra no quiere decir que yo la tenga. Así claro, es. Entonces aquí lo que procedería de inicio sería que ella lo pudiera acreditar o demostrar, ¿cierto? Sí. Pero aquí lo recomendable sería el momento en que les caiga primero que cambie de proveedor de entrada, porque si no sí, dice que ya hasta ahorita, hasta 2022. Sí, lo tenía el chahuiscle, ¿no? Sí, ya lo sacó el chahuiscle. Listo. Dice Lizal, buenas tardes, estimados. Gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué opinión tienen acerca del tema administración de negocios? Que algunas empresas facturan ese concepto, pero se trata de administrarles personal. O sea, nada más le cambian el concepto. Pues están simulando, ¿no? Y ahí correcto. Estamos en el tema del outsourcing malo, ¿no? Entonces sí, estarían en riesgo. Pero ese truco ya se lo sabe la autoridad, así que yo creo que... De hecho, ya ves que también hay una reforma al código que dice que si el acto jurídico no coincide con la descripción del CFDI, la autoridad te va a ver, te voy a modificar obligaciones. Tú puedes hacerla. Sí. Pues, bueno, pero aquí viene un tema interesante porque lo hace sin requerirle y notificarle. Ah, no, claro. Y después de un plazo, ¿no? También, ¿no? Sí. Que ahí, digamos, pero también... bien lo dices, abogado. Y hay una cuestión allí medio rara, ¿no? No, y aparte, o sea, esos que diga la neta. Bueno, ya se advierte desde lejos, ¿no? Sí, porque finalmente... Es que camina como oso, que tiene orejas de oso, patas de... Pues a ser un oso. No, seguramente. Sí, porque finalmente aquí diríamos, a ver,
¿cuál es el sentido? ¿Qué materialidad le podríamos dar a ese concepto de que es servicios administrativos? O sea, a ver, realmente hay una razón de negocio. Hace rato que ponía el ejemplo del doctor respecto a las consultorías que él pudiera dar, que a lo mejor ahí estamos al revés, porque dices, a ver, yo tengo mucho ingreso, tengo poco gasto, porque finalmente pues no ocupo más que mi intelecto para poder... Bueno, pero en ese punto, Sí, perdón, yo sí. lo complementaría Ajá. 3 años después Sí. con el beneficio razonablemente esperado, Claro. porque ahí hay un punto también que que la autoridad puede también considerar. es un postulado básico, la asociación de costos con los ingresos. Y que dice, bueno, a ver, ahí en el ejemplo del doctor dices, tengo mucho ingreso, tengo poco gasto porque depende del intelecto. Regularmente en el caso de operaciones simuladas es al contrario, que decimos, tengo mucho gasto, pero realmente cómo está el beneficio económico razonablemente esperado. Exacto. Aquí Esa sería también la lo primera. recomendable sería que se echara un clavado al 17 de la ley antilavado. Ok. Fracción 11ª, inciso E. Ok, Actividades- así la actividades prestación, vulnerables. son actividades vulnerables, porque finalmente aquí diríamos, ¿cómo estoy justificando yo esos servicios administrativos? Realmente, ¿qué es la materia, la materialidad que lo está justificando? ¿No? Dice, Sierra Daisy, dice, buenas tardes a todos, excelentes ponentes. Persona moral, régimen general, tiene pendientes de pagar impuestos, pero le congelaron la cuenta. ¿Podría un tercero, otra persona moral, pagar los impuestos? Ah, caray. Bueno, habría que ver por qué le congelaron la cuenta, si fue Pues la bueno. WIF, o si fue lavado de dinero, o si fue Claro. no, de entrada. O sea, Sí. no hay un marco genérico de que se congeló la cuenta. Entonces, si un tercero donante quiere llevar a cabo el pago, no creo que se lo admita la autoridad, tendría que pagarlo directamente él, ¿no? Y hay una pregunta a colación, doctor, aprovechando la Perdón, pregunta. y si lo paga un tercero, Sí. va a decir, ¿y de dónde? Esto es lavado de dinero también. Ahí va la ¿Por pregunta. qué concepto? Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo celebro, no sé cómo se llama propiamente el contrato, pero que yo le digo, no sé si es mandato, que yo le pueda decir al doctor, oiga, doctor, ahorita, ¿qué cree que yo ando en Europa? No puedo hacer mis pagos, ¿no? O no, porque no le digo que me congelaron la cuenta, ¿no? Pero le digo, no sea malito, ¿puede llevar a cabo mi cobranza? Ujú. Esa parte podría ser una forma de que en todo caso celebremos ese contrato, yo lo mandate a él para que me haga Yo esa creo que cobranza. podría advertir la autoridad una simulación, otro tipo de cosas. Es como un cliente que tenía un crédito fiscal, no está ilocalizable, y decía la notificadora, pues le puede pagar los 2 millones. Digo, ¿cómo va a pagar 2 millones si tiene la cuenta embargada, Sí. con 100 pesos o lo que tenga? y si le pagan por un tercero, pues nos van a acusar de lavado de dinero. ¿Por qué va a decir dónde salió ese dinero? Claro que no. Ok. ¿No? Digo, quizás estoy haciendo uno más papista que el Papa, pero la verdad es que la autoridad va a advertir ahí una inconsistencia y lo va a acusar otra cosa. Lo que podría hacer es negociar con la autoridad un acuerdo de pago en parcialidades, libérame la cuenta en lo que me pagan y de ahí te pago. Claro que se puede. Para la liberación de cuenta tendría que primero atender el motivo por el que se la... Y ir con la autoridad es decir, yo lo he hecho con mis Sí. clientes, celebramos un caso semejante, celebramos un convenio de pago en parcialidades, libérame la cuenta una semana o 2 en lo que mi cliente me va a pagar tantos millones y Ya. con esto voy a pagar. Ok. Si no me liberas la cuenta, ahí se va a quedar congelado, nunca te voy a pagar nada, te conviene más a ti. Claro. Y sí, se negoció, se liberó la cuenta provisionalmente. ¿De manera temporal? Se fue a vivir a... No, se recibió el dinero y con eso se pagó al fisco y le llevó mariachi, le llevó florecitas y todos felices y ya. Ok. Pero ¿para qué hacer simulaciones con un tercero, por amor de Dios? Listo. María Guadalupe Lara dice, si estoy en reciclo y ya no quiero continuar, ¿me puedo pasar a persona física? Bueno, aquí y ya no quiero tributar en esto. A ver, ahí nada más habrá que considerar primero si es persona física o moral, ¿no? Primero. Si es persona moral, porque la física finalmente persona moral, sociedad civil. ¿Podría ser? Si estoy, Y a lo mejor dice, caray, persona física, el 2.5 mejor, 3,5. ¿no? Bueno, el 2.5 de tasa, claro. ¿Sí? Bueno, ahí nada más sería cuestión de que siempre y cuando esa persona física, al ser socia de una persona moral, esta sea civil y no mercantil. Claro. ¿De acuerdo? Dice Mireya Guerrero, disculpe, no sé si sea conveniente preguntar si es correcto que la persona moral, los CFDI denominan no grave el 100% de los ingresos. Ok, finalmente nadie nos está oyendo, Mireya, no te preocupes, ¿no? Dice, no sé si sea conveniente preguntar si es correcto que una persona moral, los CFDI denomina no grave el 100% de los ingresos. Quiero pensar que ahí tiene ingresos exentos. Los tendría que clasificar, determinar nada más la parte exenta de lo que corresponde, en el caso, por ejemplo, de una cuestión Porque de además previsión dentro de social. los ingresos también está el subsidio para el empleo, que no es ingreso. Claro, pero bueno, ahí nada más valdría la pena checar nada más cuáles son, digamos,
si aplicar una situación de previsión social, pues obviamente respetar los límites, ¿no? Claro. Federico Reyes, doctores y contador, muy buenas tardes, buenas tardes. Dice, reciban un saludo y les agradezco el tema de hoy. Si se diera el caso de caer en presunción de operaciones inexistentes, ¿en qué momento se entenderá que se encuentra en dicha situación? ¿Cuando lo notifique la autoridad o cuando aparezca en el listado según el 69B? Bueno, es que la autoridad notifica de esas tres formas. Regularmente notifica a través de buzón tributario, es, digamos, donde especifica cuáles son los FDIs, cuál es el periodo, y en la lista nada más aparecen las empresas. Es decir, los 15 días para que se defienda es a partir de la última publicación. El problema es que la ley no señala cuándo es la última publicación. Claro. La ventaja que tendría el presunto EFO es que no va a tener 15 días, va a tener más tiempo, puesto que desgraciadamente no están armonizadas, digamos, las publicaciones del DOF y de la página del SAT. Entonces va a tener más de 15 días. ¿En qué momento se entera? Pues en la primera publicación. Pero el plazo corre a partir de la última publicación. Listo. Dice Perla Reyes, ¿cómo se llama la omisión de contribuciones y qué es el lavado de dinero? No, bueno, pues vamos a invitarla a nuestras clases de lavado de dinero. La omisión de contribuciones, me recuerda el 208, ¿no? Dice, 108 del Código Fiscal, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños u aprovechamientos omita total o parcialmente el pago de contribuciones. Aquí hay algo interesante porque termina diciendo que sea en perjuicio del fisco federal. Algunos dirían, oye, si no hay perjuicio, el problema es cómo demuestras que no hay perjuicio, ¿no? Oye, pero si no hay perjuicio, entonces no hay delito, pues parece que no. Si alguien no declara, ¿está cayendo en defraudación fiscal? Sí, bueno, no, claro que no, claro que no, porque no está omitiendo. No es torito, nada. ¿Qué pasó, abogado? No, ¿qué pasó? Que no somos amigos. Yo ya sabía que iba a decir que no, pues. No, finalmente es una omisión. Pero el tema del lavado de dinero, bueno, es amplísimo, por supuesto, no. pero es un delito importado, ¿no? En 1985, en la Convención de Viena, se determina, se especifica de forma enfática que el delito de lavado de dinero no se debe de regular bajo las leyes fiscales. Sí. Y efectivamente el legislador, ¿qué hace? Lo trata de regular bajo una perspectiva fiscal, como un delito fiscal, pero señalando aquel que omita los créditos fiscales, cuando el crédito fiscal abarca aprovechamientos y no necesariamente impuestos. Estuvo con una pésima regulación legislativa. Y posteriormente, pues ya encuadra en el 400 bis, pero al día de hoy, en el tema del lavado de dinero, ya lo habíamos comentado, pues hay un punto interesante que se presta para muchas tesis, el hecho de que refiere o equipara presuntivamente el lavado de dinero a defraudación fiscal, en la fracción tercera, si no me equivoco, en el sentido de que, párrafo tercero, en el sentido de que pues el lavado de dinero se equipara a defraudación, es decir, el 108 que regula la omisión del pago del IVA para defraudación fiscal, implicaría que ingresos de procedencia ilícita pagan IVA. Sí. Es decir, Sí. ¿ahí usted qué cometió? Pues secuestro, páguenme el IVA del secuestro. Sí, pero al día de hoy sigue vigente, o sea, ahorita lo decimos hilarante, pero realmente es un error terrible que está ahí, que ya tiene 20 años esa reforma. Y el problema sería cuál es el acto, ¿no? No, pero es que un ingreso de procedencia ilícita no puede causar IVA, claro por amor de Dios. No, por supuesto que no. O quizá en el país de Alicia, en el país de las maravillas, sí, pero aquí no, en Namibia, en Zimbabue. Pero al día de hoy, entonces, esa equiparación es inviable, ¿no? Y todavía señala más adelante, el lavado de dinero y defraudación fiscal se pueden perseguir en forma simultánea. A ver, espérame, ¿cómo lo voy a perseguir si no le voy a cobrar de un acto delincuencial el IVA? Súper interesante. Pero bueno, comentario. lo bueno es que lo dejamos aquí y no Incluso pasamos. lo que comentabas tácitamente parecía que el 108 te hace mención que en materia de lavado, a lo mejor lo interpreto mal, en materia de lavado de dinero, si tú pagaras el impuesto correspondiente, Sí, ya ya. ser que ya no hay delito. Sí, claro. Lo que tú dices, oye, pero ¿cómo carajos si Sí. no causa? ¿Qué es lo que estás persiguiendo realmente? Y aparte, el punto interesante del lavado de dinero es que el delito primo no importa, se presume. Y lo que importa es el efecto del ingreso ilícito. Claro. Así ¿no? es. Además de que la jurisprudencia sobradamente señaló que si no se acredita la procedencia lícita, pues ya con eso se consuma el Es el como delito, cuando ¿no? se enojan de repente en Palacio que dicen, ¿por qué están evidenciando a mi hijo? Dices, a ver, espérame, no, el problema no es ese, el que se haya evidenciado o que hayan tenido las conversaciones telefónicas. El problema es lo que se está haciendo con los recursos del erario.
Entonces es del delito primo, no quién vino del mensajero. Pero bueno, así pasa. Dice Roberto Peralta Velázquez, en operaciones simuladas de más de 25 millones de pesos ya comentaron las consecuencias y una de ellas es determinar delincuencia organizada, etcétera. Ahora bien, si ya se simuló y el dinero regresó al Edo, ¿estaría en un caso de lavado de dinero? ¿Ustedes defenderían un caso de este tipo? Bueno, 25 millones de pesos ya encuadran en delincuencia organizada, sí, en prisión preventiva oficiosa, sí, en aplicación de ley de extinción de dominio. Y bueno, además de que pierda todo su patrimonio el presunto EFO, ¿no? Y me queda claro que, bueno, 25 millones ya está rebasada la cantidad de los 8 millones que originalmente regula. La discusión en el tema de esta reforma penal fiscal es que en el artículo 19 del Código Fiscal, de la Constitución, no hay un solo delito fiscal. Es decir, por virtud del Código Nacional de Procedimientos Penales, 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos remite a equiparar estos 3 delitos cuando rebasen 8 millones y medio de delincuencia organizada. Es decir, de cuándo acá se puede reformar la Constitución a través de una ley secundaria, ¿no? Pero el tema es que, bueno, pues sí, ya de entrada en ese escenario que comenta, no sé si sea un caso real o una posibilidad. Pues o mire, ya en francamente le están pidiendo aplicarlo. sus datos, doctor, porque dice si usted defendería un caso de ese tipo. Porque en México lo único organizado es la delincuencia organizada, sí, las tandas y el payaso de rodeo, ¿no? Pues tendría que aclarar si lo primero que yo le digo a mis clientes, a ver, dime la verdad, ¿no? Que Sí, claro. Si estás o Tal no cual. en algo, en negocios turbios, Sí, si no, pues con la pena, ¿no? claro. Pero ahí quedaría la respuesta Bien. sutilmente. Ahora, aquí de una pregunta también respecto a, ahorita han comentado ya situaciones tanto en la parte civil, ¿no? Como esa parte supletoria del Código Fiscal, de irnos al derecho común. ¿Se consideraría lo mismo una inexistencia civil que una inexistencia fiscal? Ah, qué buena pregunta, esa tiene jiribilla esa pregunta. Lo que sucede es que, es lo que comentábamos hace rato, la autoridad primero se toma atribuciones que no, segundo, en forma unilateral determina la inexistencia de los actos jurídicos a través de un procedimiento sui generis con facultad de gestión, que ahora también puede ser de comprobación, ¿no? Sí. Y el siguiente punto es que los efectos que la autoridad le da, entre comillas, a la inexistencia es nada más a materia fiscal, como si en materia civil sí pudiera tener otro tipo de efectos, o en materia laboral o en materia mercantil. Pero eso no lo digo yo, lo dice la doctrina, es un absurdo. No se puede determinar en forma parcial los efectos jurídicos de un acto, es general. Claro. Es decir, la inexistencia es para efectos civiles, penales, mercantiles, no puede quedar como rebanada de pizza nada más para los efectos fiscales, por supuesto. Y en el caso entonces de la determinación de la autoridad, con todas esas deficiencias y demás, pues yo entendería que es genérico, no podría ser parcial. Y de hecho, si no me recuerdo por ahí, el 2183 del Código Civil hace mención de la simulación absoluta, dice que los actos nada tienen de real. Entonces, claro. para Sin atrás. embargo, en la nulidad relativa sí se pueden subsanar. Ah, sí, claro. Y en este caso, en la parte fiscal, ¿no sería esa nulidad relativa? Bueno, yo yo consideraría... Yo creo que lo estamos confundiendo. Ver, no, yo consideraría que, bueno, un punto de vista muy eufemístico de mi parte es que el procedimiento no debería llamarse de simulación, sino de nulidades de parte de la autoridad en el mejor de los casos. Ahora, la inexistencia, por supuesto que la inexistencia del acto per se jurídico no podría tener ningún efecto jurídico, por supuesto. Eso nos queda claro. Pero la autoridad lo está haciendo a su manera, a su forma, y no me vengas con que la ley yo lo hago a mi manera, ¿no? Y la autoridad entonces, bajo este procedimiento administrativo, está autodeterminándose facultades para valorar las pruebas, para determinar, es juez y parte, ¿no? Y finalmente para determinar la inexistencia del acto jurídico, que finalmente es eso, pero a final de cuentas no tiene la fundamentación de esa facultad, toda vez que se contrapone con lo que establece el mismo Código Civil. Lo terrible es que la Corte pues se ha quedado calladita en ese sentido, ¿no? O quizá no haya habido los suficientes argumentos jurídicos de los colegas en los amparos o en los medios de defensa de decir, oye, eso le toca a la autoridad judicial, no te toca a ti. ¿Y hasta dónde podría yo llevar, digamos, el hecho de que cuando la autoridad presume como tal esa inexistencia de las operaciones o la simulación de las mismas, y yo le ofrezco las pruebas que tengo como tal, o sea, lo que hablamos ahorita desde el control interno, el compliance, etcétera, en este caso, finalmente, yo le estoy dando la prueba tal cual, o sea, habría una situación respecto a
¿qué procedería de parte de la autoridad si finalmente ella está afirmando que las operaciones no se realizaron? ¿Quién estaría obligado ahí a ofrecer la prueba? Bueno, en primera instancia, derivado del derecho romano, el que afirma está obligado a demostrar, y eso lo establece el Código Civil, perdón, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero la figura de la presunción, derivada también del derecho romano, tristemente seguimos aplicando muchas de las instituciones de ella, tienen dos tipos de presunciones, jure de jure o juris tantum. Okay. Jure de jure es que presumo, pero ya es ese punto, ¿no? Sí. Como en el caso que comentábamos del CFDI, ahí no hay vuelta de hoja. En la presunción juris tantum le deja la carga de la prueba a la otra parte, y la otra parte es la que tendría que demostrar, pero no hay que olvidar el 68, que todos los actos de la autoridad se presumen legales. Sí. De tal suerte que si la autoridad presume y el contribuyente no advierte o no contradice lo que dice la autoridad, entonces se convalida el acto. Entonces la autoridad le está dejando, aquí es al revés, el que afirma está obligado a dejarle la carga de la prueba al otro. ¿no? Pero está muy torcido el asunto, ¿no? Entonces es la presunción. Sí. Y aquí el problema, se puede decir así, es que el contribuyente puede sacar cajas y cajas de pruebas y la autoridad va a decir, pues para mí no lo acreditaste. Y generalmente no señala, insisto, cuáles son los elementos que faltó acreditar. Simplemente para mí no fue suficiente. Entonces el punto de fondo en la materialidad quizá no está en el volumen de las pruebas y en la naturaleza de las mismas, sino en que la autoridad al momento de emitir su resolución de cumpla con la jurisprudencia que hemos señalado y haga una relación pormenorizada de qué pruebas se acreditaron y qué pruebas no cumplieron con ese requisito. Y en el 99% de las veces no lo hace la autoridad. Sí. Entonces, esa es una obligación para cumplir con un derecho fundamental que es el debido proceso. Ahora, doctora, sí, porque ya para ir aterrizando, porque ya prácticamente vamos a ir al cierre, pero diríamos, denos una luz respecto a esta situación que sucede en México. Comentaba precisamente tras bambalinas que decía ahora que estuvo allá en España, en Toledo, me parece, que decía, bueno, ¿cómo es posible? Se asombraban todos los asistentes respecto a que en México, bueno, ¿cómo puede existir un país en el que prácticamente haya tanto cambio a través de la jurisprudencia de situaciones que hoy tienen un criterio y mañana no lo cambian? Sí, claro. De hecho, aprovechando el comentario, doctor, diríamos respecto a su libro, ¿no? Que sí. En 2018 tuve la oportunidad de escribir este librito, que debo decir que está agotado, pero... Sí, está agotado, doctor, yo lo busqué. Ya estamos actualizándolo y próximamente va a salir pues ya una versión no la misma, va a ser mejorada porque han cambiado muchos criterios. Tristemente, como comenta, algunas tesis ya han sido superadas, otras ya no aplican, ¿no? Como el caso de si procede el amparo en contra de la primera publicación, sí, lo que ya no procede es la suspensión. Entonces, ¿para qué lo promuevo, no? Claro. Por un lado, y por otro lado, bueno, pues sí han cambiado muchas regulaciones y bueno, efectivamente hay elementos de defensa, como por ejemplo que el EDO pues tiene más oportunidades de defenderse. Puede ser que sea dentro del procedimiento y puede ser que al mismo tiempo le inicien facultades de comprobación, y afortunadamente la Corte ya ha establecido que ahí también tiene otra segunda oportunidad para poder acreditar pruebas. Pero bueno, hay muchos elementos todavía que están por plasmarse en este nuevo librito y que bueno, ya les haremos llegar la nueva versión. ¿Alguna jurisprudencia reciente que pudiéramos comentar y decir, bueno, al menos esto nos da un poquito de luz y no nada más carga la balanza hacia la parte de la autoridad? Bueno, comentaría, si me lo permiten, creo que ya lo habíamos señalado en la sesión anterior, el hecho de que hay una tesis que al mismo tiempo en que se implementó los derechos humanos en nuestro país, pues casi salió al mismo tiempo de 2011, en donde señala que el parámetro de regularidad constitucional son los derechos humanos, y nos queda claro, ¿no? Los convenios que México ha suscrito, pero en caso de que la Constitución contravenga los derechos humanos, va a prevalecer la Constitución. Y ahí nos deja en jaque. ¿Por qué? Porque daría a entender que el legislador puede determinar algunos conceptos, figuras o demás, como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa contenida en el 19, y contraría los derechos humanos. Pero hay que recordar que las reformas a la Constitución no se pueden impugnar, entonces prevalecería, y eso deja incómodo en estado de indefensión al gobernado. Todo estaría válido porque finalmente es una jurisprudencia de la Corte, excepto por un pequeño detalle, que en el momento en que México acordó o celebró el tema de convenios en materia de derechos humanos, no hizo la salvedad que acabamos de señalar. No señaló, oye, permíteme que yo
pueda determinar mis propias regulaciones aun cuando vayan en contra de los derechos humanos. Y al no señalarlo, pues queda en la tablita, considero, esa jurisprudencia que queda mal parada en el sentido de que evidentemente una Constitución no podría ir más allá o contravenir los derechos fundamentales. Estaría violentando la máxima que dice pacta sunt servanda, ¿no? Bueno, ahí no es hacer valer los derechos de un particular de su Estado, ¿no? Aquí el tema es que parecería una fórmula maquiavélica del Estado de contener o establecer regulaciones inconvencionales de la Constitución. Ahora sí que he dicho coloquialmente, y perdón por lo coloquial, pero decir, pues de todos modos, Juan, te llamas, ¿eh? Yo puedo estar firmando lo que quieras hacia afuera. Pero eso violenta el 17, ¿no? Claro. La misma Constitución, claro. Y deja en estado en defensión al contribuyente. Afortunadamente, México no hizo esa salvedad y con ello pues queda discutible, ¿no?, la validez de esa jurisprudencia que bien nos podrían decir los conservadores, como dicen, pues que no se está respetando el criterio de la Corte, pero sí, no se hizo esa salvedad de parte del Estado mexicano. Entonces, esperemos que en algún momento esa se pueda superar y establecer que efectivamente tiene que estar en concordancia siempre la Constitución con los derechos fundamentales. Claro. Y en su experiencia, al momento de esgrimir todos esos argumentos que nos ha hecho el favor de compartir, ¿han sido válidos? ¿Realmente se los hacen valer como tal o ha tenido ahí tres tropiezos que se tiene que ir a otra instancia? Bueno, hay una tesis de jurisprudencia que habla sobre el bloque de constitucionalidad, que de alguna manera es una copia literal del derecho francés y que previene y establece de alguna forma que antes de que el particular agote los medios de defensa y se vaya a derechos humanos, tiene que agotar los medios de defensa local. Es decir, no tendrían una defensa eficaz en amparo, en juicio de nulidad, hablando nada más de derechos humanos. No se podría ganar una demanda señalando únicamente derechos humanos. Tendría que agotar los medios de defensa, los medios domésticos a nivel local para, con broche de oro, valga la expresión, vincular esas violaciones ahora sí a los principios y a los derechos humanos, los derechos fundamentales a los derechos humanos, para que los pueda hacer valer, exigibles. Pero si un particular en pura demanda de nulidad o en demanda de amparo refiere nada más derechos humanos, pues no va a ser suficiente. Definitivamente. Entonces, sí, el pro homine, el pro persona, etcétera, etcétera, pero tiene que vincular esa defensa en los principios y en dónde está afectando a nivel local en cuanto a regulación jurídica esos derechos fundamentales, es decir, señalando nombre, artículo, fracción, violaciones, principios y al final rematarlo, valga la expresión, con los derechos humanos. Pero de otra manera no. Y otro punto importante tiene que ver, por supuesto, el punto elemental de la argumentación jurídica. Claro. Y ahí nos metemos en un terreno escabroso e interesante que es la ponderación. Si hay dos derechos humanos en pugna, en colisión, tendría necesariamente el abogado que conocer de ponderación para poder inducir de alguna forma al juzgador de cuál de estos dos derechos debe de prevalecer en función de los principios y valores que es el que quiere que prevalezca. Es todo un tema. Hombre, sí, porque finalmente ahí estaríamos hablando de decirle con esa argumentación a la autoridad, oye, realmente el afectado directo al que le pega esta situación de parte de la autoridad, pues acaba siendo el contribuyente y todo mi séquito de personas que pudiera traer detrás. Claro, porque la ponderación es una facultad discrecional de la autoridad jurisdiccional de aplicar o no este método. Sí. Pero si el contribuyente, el abogado tiene conocimiento de derechos humanos, de los convenios que México ha suscrito, y es más, de la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana y que es vinculatoria en nuestro país, bueno, tiene todas las herramientas. Ahí me viene a la mente un artículo que en algún momento leí respecto a que dice, a ver, existe como tal la ley de ingresos de la Federación, se tiene un presupuesto de ingresos. Es más, de hecho, usted lo tiene ese artículo, porque dice, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo al momento de que determina la ley de ingresos tal presupuesto de ingresos y dices, bueno, pues esto fue lo que pretendía la autoridad recaudar. Sin embargo, pues no hubo afectación perdón, es una idea quizá extravagante, pero si finalmente ahorita hemos tenido un 7% mayor de recaudación con respecto a lo que se tenía presupuestado y yo dejé de contribuir, realmente le estoy generando un perjuicio al fisco cuando... Es lo que les decía hace ratito. Sí. Pues parecería ser que si el 108 cuando termina diciendo en perjuicio del fisco federal y partiendo de esa idea, y si en ese ejercicio, lejos de perder, gané, el tema sería, ¿dónde está el perjuicio? Bueno, aquí hay un punto y me voy es un poquito más una idea loca, pero estaría bueno. Hay un libro buenísimo que se llama El costo de los derechos.
Y bueno, ese libro nos desencanta, nos quita el sueño guajiro que teníamos de creer que tenemos derechos humanos y los podemos hacer valer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que tener un presupuesto que respalde la aplicación de esos derechos humanos. Pues ya empezamos mal. En ese contexto, si va el papá del menor vía amparo y reclama que tienen que vacunarlo porque no le han aplicado la vacuna, lo que sea, y le contesta a la autoridad, no, es que primero van a estar 2 millones de viejitos antes que tú. Ese derecho humano sirve para nada y para lo mismo. Claro. Entonces tiene que estar respaldado en un presupuesto, es decir, el derecho humano y la aplicación de los derechos fundamentales tienen que estar basados en un presupuesto equilibrado en el cual teóricamente se satisfagan esos derechos de los particulares. De lo contrario, eso queda en papel. Es terrible, está terrible. Parece que es el 28 de la Ley de Ingresos, que se refiere a que toda iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en materia impositiva debe de cumplir con los siguientes requisitos. Hace alusión a los cánones a que se refería Adam Smith. Eso es letra muerta, Sí. porque dice que el pago de los impuestos debe de ser sencillo y asequible. No, Carajo. Asequible. Yo Bueno, quiero de hecho sí pensar- lo es Sí. en el país de Alicia. Quiero pero aquí no. pensar que cuando llegan las autoridades... El sombrerero loco sí lo aplica. Asequible, pues ellos entienden el complejo, difícil, pues están cumpliendo, pero no es así. Entonces, ¿estás de acuerdo que también queda en papel? Es correcto. Pues, doctores, muchísimas gracias. Sus conclusiones, por favor, recomendaciones para nuestro auditorio respecto al tema que tenemos el día de hoy. Por favor, Pues doctor. yo creo que el tema del 69, a mí con todo respeto, ha sido pura vacilada en la vida real, porque pues tenemos años con el 69, se ha modificado, se agregó el 113 bis, se han hecho otras reformas y pues ese deporte nacional sigue. Entonces, Sí. ¿para qué están esos artículos? ¿No son eficaces o la gente no es eficiente o qué está pasando, ¿no? Entonces, desafortunadamente las autoridades fiscales yo creo que sí les hace falta un poquito más de preparación. No digo que no estén preparados, pero sí les hace falta un poquito más de preparación, partiendo de la idea que el doctor acertadamente comentaba. ¿Por qué la autoridad se atribuye algo que no le corresponde? Ya de ahí estamos mal, Funciona, porque sí. entonces eso en el camino va a tronar. Entonces por eso aquel que es maloso dice, pues las llevo de ganar. Quizá también tenga De lo ver que saque, pues va a salir para el abogado. con algo que comentaba el doctor, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor nosotros que estamos metidos en este aro, y obviamente también como ustedes que tienen un nivel mayor de conocimiento, dice, bueno, ¿qué porcentaje de la población realmente es el que tiene acceso Conoce. a ese fondo? Claro. Y quizás Ahora sea ya por no eso. solamente se refiere desafortunadamente, a las empresas que pretenden deducir o acreditar impuestos, sino para sacar al Estado, ¿no? Al Estado mismo. Sí. Ellos no deducen ni acreditan, sin embargo, pues es una forma de justificar la salida de dinero. Bueno, a de través hecho, la las facturas. estadística respecto a la emisión de las facturas está así tal cual, ¿eh? El 70% de cada 10 facturas, 7 facturas se Son iban del a los Estado. 3 órganos de gobierno, en el ámbito federal, estatal y Y municipal. ahora entiendes por qué tanto terrorismo fiscal para que nos exprimen a los que pagamos Bueno, impuestos. la Claro. Suprema Corte está como Edo. ¿Eh? Nada más ahí Nada lo dejo más, en la mesa. nada más. Doctor, por favor, su Pues conclusión. yo considero que el contribuyente no tiene que oír el canto de las sirenas, porque en materia fiscal no existen soluciones mágicas, ¿no? Quizá habrá algunos que así la consideraron, ¿no? Pero pues que cumpla con sus obligaciones, que esté al día, que se actualice y que tenga el personal adecuado que lo esté actualizando. En este contexto, desgraciadamente, nos ha tocado ver gente muy deshonesta que se aprovecha, que simula o que, digo, en todas partes se cuecen habas, como dicen, que hay también personas deshonestas, pero que cumplan con esos requisitos, que estén al día, porque la ignorancia pues no exime el cumplimiento de la misma, que se actualicen, que no caigan en esa tentación de, pues es una facturita, no pasa nada, porque al paso de los años ya es una cascada insoportable de todo esto que puede generar. Y desgraciadamente también hay que partir de la base de que la autoridad parte de la premisa de que el contribuyente pues está haciendo todo mal, ¿no? Defraudando, engañando, simulando, y a pesar de ese régimen de confianza, yo diría que más bien es de desconfianza. Correcto. Y por otro lado, bueno, pues sí, que se asistan, que se adecuen a estas nuevas necesidades, porque en esto no queda de otra más que se actualicen en las nuevas medidas, como ya señalaba el doctor, en el tema del compliance, en el tema de estar al día en este tipo de obligaciones, y pues que tengan toda esa información al día. Y por el lado de las regulaciones fiscales, pues nos queda claro que no hay una estabilidad, que no hay una certeza jurídica por parte de la autoridad,
que estamos desgraciadamente en un escenario en donde cada año se cambian las leyes fiscales, lo cual no debería de aplicar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la amable invitación. Doctor, de verdad, muchísimas gracias, y también les recordamos a todos nuestros amigos que nos siguen que precisamente el doctor López Villa va a dar un curso aquí en CADEFI presencial los días 26 y 29 de agosto. Van a aparecer los números en pantalla de contacto de CADEFI, sino también en la plataforma, en la página propiamente de CADEFI aparecen, y seguramente también estaremos invitando aquí al doctor José Padilla para que también nos apoye con alguno de esos cursos, ya sea presencial o en línea. De momento les agradecemos mucho, nos vemos en la siguiente charla fiscal entre amigos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.